¿Qué significa tener una mentalidad pobre? No mirar hacia el futuro, no saber prepararte para el futuro, no poder controlar tus impulsos, no saber planificar, no querer servir a los demás. Los pobres en muchos casos realizan comportamientos negativos. Eso de el socialismo funciona en teoría, pero no en la práctica, es que en la teoría no funciona, ¿no? O sea, si tienes una buena idea, en la práctica te funciona también, en papel te funciona también en la vida real. Tu opinión, para reducir o acabar idealmente con la pobreza, ¿hace falta que haya menos ricos o más ricos? Más ricos y muchísimo más ricos, vamos. O sea, al final los ricos son ricos porque están creando un servicio para los demás, ¿no? Pero yo creo que el ciudadano medio quiere sentirse seguro, no ser libre. Si tú no sabes dónde vas a nacer, tú vas a nacer en algún país del mundo, no sabes cuál. ¿Te gustaría que hubieran fronteras abiertas y que tuvieras la posibilidad de, si naces en un país donde estás restringido a la pobreza, donde tu única opción es morir en pobreza, poder moverte e ir a un país donde puedes ser productivo, crecer, desarrollar tu capital humano y vivir? Los ataques terroristas son bastante escasos como para, en mi opinión, fijar una política, sobre todo algo tan importante con eso. Es decir, estás perdiendo... Estás siendo muy injusto, estás condenando a mucha gente a la pobreza y además perdiendo mucha riqueza por un ataque que te puede suceder uno cada muchos años. Claro, pero es la seguridad de tu país. Quiero que delincuentes vengan a mi país. Pues ¿Eso no te importa? No, preferiría que no, pero me parece injusto condenarles a la pobreza de su país porque hayan cometido un crimen que tampoco sé exactamente cuál es. Yo en los últimos 4 años he pasado por un proceso de crecimiento personal muy importante. Ya un minutito de vuestra vida, si os ha tenido que replantear cualquier cosa, cualquier concepto con Trippers, ya estamos agradecidos de por vida porque... Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que hayas Me ha pasado de estado a puta gusto. madre. Stay tuned. Bienvenidos un día más a un nuevo pod de Trippers. Hoy tenemos el grandísimo placer de estar aquí en la Universidad Francisco Marroquín con el gran Eduardo Blasco, catedrático de esta universidad, economista y un tipo muy interesante. Eduardo, gracias por acogernos en tu casa. Gracias a vosotros. Solo por matizar, no soy catedrático porque, bueno, aquí en la universidad me llaman catedrático porque en Latinoamérica catedrático es profesor, pero para que me vea, quien me vea va a decir catedrático, ¿no? Catedrático en España es otra cosa muy, futuro muy catedrático. distinta. Bueno. ¿Lo quieres o no? ¿Es tu objetivo? Me da igual. No, o sea, el título que me den me da un poco igual. Que me paguen y me den los privilegios de catedrático, eso sí que me interesa. Oye, Que me llamen como quieran. claro. Oye, para que la gente te conozca un poquito y ahora vamos a entrar de lleno en la charla, que hay muchísimas cosas para hablar, pero para poner en contexto a la audiencia un poco y que te conozcan, ¿quién es Eduardo Blasco? No, pues Eduardo Blasco, soy yo profesor ahora mismo, voy a ir de presente a pasado, profesor ahora mismo aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Llevo 4 años aquí desde que me mudé a Madrid hace 4 años y medio para estudiar un máster de economía con Jesús Huerta de Soto y nada, antes de eso pues vivía en Valencia, soy de Valencia y pues ya me quedé, me gustó la economía. No estudié economía en la carrera, hice Derecho y Políticas, pero siempre, bueno, me metí ahí también un poco de rebote, no sabía qué hacer. Me metí ahí porque la media me daba y dije, a ver, con mi media, ¿qué me puedo meter? Pues me meto aquí. Me gustaban las asignaturas de economía, caí un poco en la falacia de costes hundidos, de bueno, ya he hecho un año de esto, ahora no me voy a cambiar y volver a empezar otra carrera desde cero, así que dije, bueno, pues ya estudiaré economía por mi cuenta. E hice un poco eso, luego hice un máster de metodología en la London School of Economics, el otro máster de economía, y ahora estoy aquí. Pues he tenido la suerte que un día me escribieron, me dijeron si me apetecía venir a dar una clase, sí. Luego tuve la suerte de, bueno, pues empezar como auxiliar de Rayo, de Juan Ramón Rayo, me fue bien y aquí me he quedado. Y pues bueno, pues soy una persona que le gusta también mucho la divulgación, como os decía, tengo un canal, escribo semanalmente, intento escribir un artículo semanalmente, incluso más a veces. Estoy en redes sociales, todo. Bueno, soy una persona muy convencida de mis ideas, que me gusta defenderlas y hablar de ellas, como vamos a hacer aquí ahora. Perfecto. ¿Qué función dirías que tiene la economía? Un poco porque la gente has estudiado políticas, has estudiado economía ahora. ¿Qué función tiene la economía en el mundo? ¿Para qué sirven los economistas? Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? La fácil es, bueno,
¿qué función tiene la economía del mundo? Pues la economía es todo, ¿no? Porque la economía es, si quieres, la definición estándar es la ciencia que estudia la administración o la distribución de los recursos escasos, cuando hay unos fines ilimitados. Entonces, pues la economía te lo explica todo, porque toda la interacción humana, todos los intercambios sociales, sean o no monetarios, ¿no? Llevan economía de por ahí, o se pueden explicar a través de la economía te da un marco para entenderlo mejor. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué he aceptado esta entrevista? Pues por mis cosas, ¿no? ¿Y por qué vosotros habéis aceptado o habéis querido entrevistarme? Pues por vuestros motivos. La economía, el estudio de la economía, te da un marco, una forma de entender el mundo que te ayuda. A mí una definición que me gusta de la economía es el arte o el estudio de sacar el máximo provecho de la vida. Pues la economía es eso, todo. Todas las relaciones que llevamos, todos los intercambios, y ya, de nuevo, no solo intercambios comerciales, pero todas las interacciones sociales son economía, son parte de economía. ¿Y para qué sirven los economistas? Pues un poco para esto, por un lado, para dilucidar qué es la economía, hacernos ver que hay economía en todo, enseñarnos cuáles son los pilares de la economía para sacarle el mayor partido a la vida, y también a veces, bueno, eso es un poco lo que llamamos economía positiva, ¿no? Que son la descripción de las cosas como son. Pero también está la economía normativa, ¿no? De cómo deberían ser las cosas. Oye, quiero poner topes salariales, ¿vale? Pues seguramente te llega un economista y te diga, oye, mira, eso no lo deberías hacer porque vas a tener estos problemas. O al revés, quiero poner un precio mínimo, oye, pues vas a tener estos problemas. Eso es parte de la economía normativa, que para eso también sirven los economistas, para hacer recomendaciones de qué es lo mejor en política y en esto que decimos de la distribución de los recursos de los demás. Bueno, una cosa que me gustaría preguntarte es que, justo con lo de la economía normativa, es que sí es verdad que la economía es muy amplia, ¿no? Hay muchísimo debate y hay muchos modelos económicos, que luego hablaremos de ellos, pero, por ejemplo, yo veo que hay muchísima discrepancia en muchos aspectos de la economía entre los economistas en sí, porque en otras cosas pues debatimos entre gente que no somos expertos en una cosa, pero en este caso en la economía, que hay expertos en economía que están tan en desacuerdo. ¿De dónde viene esta discrepancia entre unos y otros? Sobre todo en la economía normativa. En la economía positiva hay bastante aceptación de ciertas cosas que igual menos alguna escuela un poco más marginal te la aceptaría, ¿no? Cosas como que el valor es subjetivo. Oye, pues esto es un gran avance que casi todos los economistas ahora están de acuerdo, pero hace 200 años esto no estaba claro ni mucho menos, ¿no? Antes de lo que se llama la revolución marginalista. Y hay cosas, pues cada vez hay más economistas que están de acuerdo en ciertas cosas. Y si tú ves las encuestas de los economistas piensan más cercanos entre sí que con el ciudadano medio. Y hay cosas, pues eso, que los salarios mínimos no funcionan. Bueno, hay condiciones muy especiales en los que sí, que los salarios máximos no funcionan, que interactuar o por lo menos que alterar los precios suele tener problemas, consecuencias no intencionadas, que cuanto más amplíes el mercado, mejor, por mayor especialización del trabajo y productividad. La ley de la ventaja comparativa, esas son cosas que prácticamente cualquier economista te reconocerá. Luego ya se mete la política en la economía normativa y es lo que te enturbia un poco y es lo que muchos economistas les pierde. O sea, que es la política en sí, el factor político. Es su ideología. Es decir, hay muchos economistas. Un economista que como economista me encanta, Paul Krugman, ¿no? Puede ser el economista más famoso de la actualidad. Paul Krugman, como economista, es muy buen economista, pero le enturbia la política y su odio a ciertas políticas y a ciertas, por ejemplo, en Estados Unidos, a los republicanos, y a veces eso le hace caer en mala economía, sobre todo en mala economía normativa, y críticas infundadas, pero como economista puede ser bueno. Entonces a mí me gusta diferenciar entre el personaje como economista, la persona como economista, y cuando está haciendo activismo político. Claro, en cierta manera es porque, o sea, por ejemplo, si trasladamos todo esto a otro tipo de profesión, como puede ser un médico, al final los médicos sí que discrepan entre ellos, pero en un cierto grado mucho menor a los economistas en sí en todo el mundo. Entonces, claro, tú estás hablando un poco que lo enturbia lo político, pero si vas un paso más para atrás, más filosófico, más de esencia del ser humano, a lo mejor es porque la economía trata temas donde ya está la ética, donde ya están los valores de la persona, donde está ya, donde ha crecido, donde se ha educado, y al final como que en la medicina, por poner un ejemplo, puede llegar a ser más objetivo y más esto es tal porque es tal y es la ciencia, sino que la economía engloba 3, 4, 5, 6 diferentes materias, engloba la filosofía, entonces hay distintas maneras de verlo, ¿no? Pero no quiere decir que una cosa es mejor que la otra, ¿o tú piensas que sí? No, yo no diría que es mejor que la otra, pero sí que es verdad que hay menores puntos de discrepancia,
Pero por eso, porque en medicina, pues sí, estoy completamente de acuerdo de lo que decías de los valores, pero ahí hay pocas decisiones que puedan variar mucho según tus valores, ¿no? Pues igual, tu apoyo al aborto, tu apoyo a la eutanasia, ahí sí que son cosas donde dentro de la medicina hay más discrepancia. En la economía hay muchas más, o sea, a veces parece que los economistas no se pongan de acuerdo en cosas como ¿qué causa el ciclo económico? Pues cosas de estas llevan siglos debatiéndose y parece que no se pongan de acuerdo. Y es por eso, porque, o soluciones, ¿no? Para el mismo. Y es por eso, porque al final tus valores también te influyen mucho y es muy difícil separar al economista de a la persona con sus valores y eso. ¿A ti cuánto te enturbia todo eso? Bueno, yo quiero pensar que poco, pero sí que es verdad que yo tengo un sesgo a pensar que el libre mercado es lo que mejor funciona. Y entonces hay veces, por ejemplo, uno de las cosas en las que he cambiado de opinión en los últimos años ha sido pensar que sí que existen fallos de mercado, ¿no? Pueden existir fallos de mercado, pero porque existen fallos en la descoordinación entre personas, no porque el mercado funcione mal. Sí que es verdad que creo que para solucionarlos es mejor solucionarlos el propio mercado que el Estado, ¿no? Pero sí que es verdad que pues un sesgo que yo puedo haber llegado a tener es de pensar, no, solo existen fallos de fallos gubernamentales, fallos del Estado, no de mercado. Sí que me puede llegar a enturbiar, sí, sin duda, a sesgar, pero bueno, intento que sea lo mínimo posible y intento pues pensar, vale, aquí, ¿por qué es esto? Pero bueno, sí que es verdad que no lo puedo evitar, ¿no? Una cosa, ahora vamos a entrar un poquito ya más en detalle sobre todo, que creo que es súper interesante todo lo que compartes, pero me gustaría hacer un hincapié rápido antes de pasar al kit de la cuestión, que has dicho una quote que creo que es muy importante y podrías explicar aquí, que ahora todos los economistas se han puesto de acuerdo con el tema del valor es subjetivo, ¿no? Que yo, por ejemplo, vi una muy buena entrevista de Lex Fridman hace poco que le hizo a Javier Milei, que precisamente él debatía sobre el valor es subjetivo y toda esta parte, que bueno, que los socialistas tienden a no, o desde su punto de vista en la entrevista que Javier Milei comparte con Lex Fridman, no entender. Me gustaría que lo contases y explicases un poco por encima para que la audiencia lo entienda. Sí, bueno, hago un poco de recap de la historia de este debate, y es que, bueno, pues la economía, hasta lo que he mencionado como revolución marginalista que sucede en el siglo XIX, había un debate de de dónde surgía el valor, ¿no? ¿Cuál era la fuente del valor? Si era las percepciones de la gente, que por ejemplo aquí en España tenemos a los de la Escuela de Salamanca, que fueron de los primeros en defender estas ideas, ¿no? Que tenemos a Juan de Lugo, que hablaba y decía que por qué el trigo o por qué la patata cuesta mucho más en España que en las Américas. Y era porque, bueno, pues aquí era algo nuevo, una novedad, que le damos mucho valor. Y hablaba de eso, ¿no? De por qué las cosas, depende de dónde estén, si estaban en las Américas o estaban en España, cuando costaba lo mismo producirlas, cambiaba tanto el coste. Y era por eso, por el valor que le podemos dar a la misma. Y luego tenemos a otros, uno de ellos, el padre de la economía, Adam Smith, que defendía que la fuente del valor era el trabajo, el coste de producción. Y luego tenemos a Marx, que es el que defiende la teoría del valor-trabajo, ¿no? Que la fuente del valor es el trabajo socialmente incorporado para producirlo. Que eso quiere decir, eso no quiere decir que si yo tardo 5 horas en producir algo, eso vale 5 horas, sino en una sociedad de media, con los recursos que tiene esa sociedad, con los bienes de producción que tiene, ¿cuánto se tarda de media en producir una silla? Pues eso es lo que cuesta. Entonces, por eso he dicho antes que es alguna escuela marginal. Sí que es verdad que los marxistas todavía defienden la teoría del valor-trabajo, pero son los únicos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había una cosa que se llama la paradoja, que la propone Aristóteles, la paradoja del agua y los diamantes, que dice, bueno, los diamantes son más valiosos que el agua, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si los necesitamos para vivir, o sea, si el agua la necesitamos para vivir, no debería ser el agua más valiosa que los diamantes? Pero tú vas a la tienda y un diamante te cuesta mucho más que una unidad de agua, prácticamente que cualquiera, ¿no? Que un litro de agua. Uh-huh. ¿Cómo puede ser eso posible cuando de nuevo el agua la necesitamos para vivir y los diamantes no? Entonces estaba ahí el debate de no, eso es por el coste de producción del diamante, eso es por tal, por cual. Y bueno, pues llegaron los de la revolución marginalista, que estaban Karl Menger, el padre de la escuela austriaca, Walras y Jevons, que lo que dijeron, llegaron a la misma conclusión de forma independiente, uno en Austria, bueno, en el Imperio Austrohúngaro, otro en Suiza y el otro creo que en Reino Unido, y llegaron a la conclusión de que valoramos marginalmente.
de que, claro, los diamantes valen más que el agua porque valoramos la unidad adicional, siempre que sea homogénea, de ese bien. Es decir, valoramos más una unidad adicional de diamantes que una unidad adicional de agua. ¿Por qué? Porque agua ya tenemos la suficiente para vivir, para sobrevivir y todo. Mientras que los diamantes, igual no tienes ningún diamante, entonces tu primer diamante lo valoras mucho más. Pero si estuvieras en el desierto, valorarías más el agua que los diamantes. Porque igual necesitas ese agua para sobrevivir y diamantes pues no te hacen falta. Entonces, esto es la revolución marginalista y la conclusión es eso, que al final la fuente del valor son las ideas, la percepción que le damos la que le da la gente a las cosas. Un ejemplo que se pone siempre es el petróleo, ¿no? El petróleo cuando se descubrió era una maldición. Quien tenía petróleo estaba condenado, o sea, ya no podías producir ahí, tu campo ya no valía para nada. Hasta que de repente se le da un uso y la gente ya le da un nuevo valor al mismo material, porque es el mismo material con las mismas propiedades, que es lo que cambia de ser una desgracia a ser una bendición, el saber utilizarlo, ¿no? Entonces la percepción que tenemos sobre lo mismo. De hecho, rápidamente, la teoría del valor trabajo tiene ciertos problemas, ciertas cosas que no puede explicar. Para empezar, que ellos siempre dicen que son para mercancías replicables, es decir, una obra de arte ya no vale. Entonces ya su teoría ya no vale para todos los casos, solo para un tipo de mercancías, las que se pueden replicar. Pero aún así, no te sirve para explicar el precio de una acción. O sea, ¿por qué una acción vale eso si producirla el coste es prácticamente cero? ¿Por qué el dinero fiat, el dinero que no está respaldado por nada como el actual? Porque claro, Marx habla cuando el dinero estaba respaldado por oro, cuando el oro era el dinero. Entonces ahí su teoría sí que tenía algo de sentido. No, es que ahora si producimos el doble de oro, el coste de producción del oro cae, entonces producimos el doble de oro y entonces, claro, los precios de las cosas bajan a la mitad porque el precio del oro baja. ¿Vale? Ahí podía tener algo de sentido. Pero hay muchas cosas, ya digo, acciones, el dinero fiat, que ahora mismo siquiera la teoría del valor trabajo no puede explicar. Claro, es que ahí nos está mezclando dos conceptos diferentes como son el precio y el valor. Sí, bueno, pero el precio podemos pensar que tiende a girar hacia el valor de las cosas. O sea, el precio no siempre va a ser igual al valor, pero sí que es un buen reflejo de cuánto valoran las cosas la gente. La sociedad. Claro, porque no es lo mismo el valor que... Claro, por eso es subjetivo, efectivamente, porque el valor que tiene un diamante, o sea, no tiene ningún valor productivo, por decirlo así. El agua te sacia la sed, pero un diamante no lo hace. Sin embargo, el precio es mucho más elevado de un diamante que de una botella de agua, como tú has dicho. Entonces, para ti eso hay que separarlo completamente. ¿El precio del valor? Sí, o sea, quiero decir, no, al final el precio tiende a acercarse hacia el valor, que sobre todo cuanto más libre sea la capacidad de fijar ese precio, ¿no? Es decir, si tenemos un dinero, porque ahí ya tenemos el problema de está cambiando el centímetro de nuestra regla, es decir, el dinero al final funciona como si fuera nuestra vara de medir las utilidades marginales de los bienes, ¿no? La valoración de los bienes. Te puede cambiar el tamaño de la regla, el tamaño del centímetro, ¿no? El valor del dinero, o te puede cambiar el valor de la cosa. Pero al final, si el dinero se mantiene estable, el valor del dinero, lo normal es que el precio tiende a acercarse al valor que le da la gente a esa cosa. Claro. Sí. Vamos a hablar hoy de un artículo que nos pasaste para esta entrevista, que creo que es muy, muy interesante. Tanto Alex como yo lo hemos leído. Y además es un artículo que permite hablar de muchas cosas alrededor de él. Es un artículo que tú escribes que es de quién es la culpa de ser pobre, que básicamente haces un análisis de la pobreza mundial, de la pobreza en países de primer mundo, pobreza de países de tercer mundo. Y una de las cosas, para empezar sobre este tema y ya embarcarnos a todos los temas diferentes, era que en el artículo básicamente hablas de quién es la culpa de ser pobre, ¿no? O sea, de quién es realmente la culpa de esta situación. Pero tú lo valoras con que la culpa no es solo de lo externo, sino también de lo interno, es decir, también de ti, de tu responsabilidad. De los mismos pobres, sí. Sí. Sí, los pobres pueden tener culpa de morir pobres. Es decir, no solo porque sean, en este caso si lo quieres ver, las víctimas están exentos de toda culpa. Los pobres en muchos casos realizan comportamientos negativos. También es verdad que parte de esos comportamientos negativos vienen subvencionados por el Estado, pero eso no te exime de toda culpa.
Es decir, vale, sí, te lo facilitan, te reducen el precio del comportamiento negativo. Aún así, pues tú deberías saber fácilmente que no deberías estar haciendo eso. Una de las cosas que digo es, ¿quién no tiene acceso a Internet ahora mismo? Cualquier pobre, sobre todo el primer mundo, tiene acceso a Internet y puede ver fácilmente cómo dejar de ser pobre. Y van a decirlo primero. Deja de gastarte todo tu dinero en prostitutas, deja de gastarte todo tu dinero en drogas, deja de gastarte todo tu dinero en esto o lo otro, deja de tener hijos que no puedes mantener. Son cosas que son fáciles de saber, que lo pueden llegar a saber y aún así lo siguen haciendo. Claro, eso está claro. Y entonces, ahora pasando al siguiente punto, en el artículo hablas de Peter Billum, que dice que el estado de pobreza o el ser pobre es el estado original. ¿Por qué es esto? Porque una cosa es que tú tengas la culpa de ser pobre y, como tú dices, a día de hoy con todas las tecnologías, con todo lo que puedes buscar, con todas las respuestas que puedes tener, pues a lo mejor puedes tener alguna opción de liberarte de esa pobreza. Pero ¿por qué la pobreza es el estado original? Claro, porque el ser humano nace en pobreza. Es decir, si el ser humano no empieza a capitalizarse, no empieza a ahorrar, no empieza a dividirse el trabajo, a especializarse y a volverse más productivo, viviríamos en situación de pobreza. Los primeros seres humanos vivían en lo que ahora consideraríamos pobreza, con un taparrabos y poco más y con la alimentación justa para pasar el día o ni eso. Entonces, esa es la situación natural del ser humano. Si no hubiéramos hecho, cambiado la mentalidad y no hubiéramos empezado a ahorrar más, a especializarnos, a decir, oye, mira, que en vez de comerme todo lo que voy a pescar hoy o todo lo que voy a cazar hoy, voy a ahorrar un poco por si otro día nos vienen mal dadas. Pues mira, yo voy a cazar y tú vas a hacer esta cosa y nos vamos a especializar. Si el ser humano no empieza a hacer eso y a dividirse, a dividirse el trabajo, a especializarse, seguiríamos en ese estado primitivo de, pues bueno, viviendo en la sabana africana, seguramente nos hubiéramos extinguido y eso hubiera sido el fin de la humanidad. Entonces, lo raro, lo que hay que explicar es toda la riqueza que tenemos ahora. O sea, lo que hay que explicar es cómo somos tan ricos, cómo tenemos tantas cosas y cómo hemos avanzado tanto. Y yo lo que digo es, sí, hemos avanzado mucho, eso es lo que hay que explicar. Casi ya no hay pobreza, es decir, la pobreza mundial ahora mismo está pues menos del 10%, 7, 8, 9% de gente en extrema pobreza. Eso es gente que vive menos de alrededor de $1 al día, porque actualizaron hace poco el índice de, siempre, toda la vida había sido $1.90, ahora es 2,10, entonces para la cifra de 2,10, no sé si es el 7 o el 9%, intuyo que será el 9%, un poco más, pero sí, y la cosa es, vale, ahora ya se ha reducido gran parte de la pobreza. ¿Por qué sigue habiendo pobreza? Y ahí es cuando digo que uno de los motivos por los que sigue habiendo pobreza es que hay gente de mentalidad pobre. ¿Qué significa tener una mentalidad pobre? No mirar al pasado, no mirar hacia el futuro, no saber prepararte para el futuro, no poder controlar tus impulsos, no saber planificar, no querer servir a los demás. Es decir, si tú crees que la gente te debe a ti cosas y no estás dispuesto a esforzarte, a generar algo de valor para los demás, pues vas a seguir siendo pobre. O sea, tú piensas que cualquier persona que nace pobre, según esta definición, tiene la oportunidad de morir no siendo pobre, ¿no? Y si lo hace, es su responsabilidad. Lo tiene más fácil que nunca. No voy a decir que todo el mundo que muera pobre y haya nacido pobre hubiera tenido la oportunidad de salir de ese estado. Simplemente que la gente que es así en el primer mundo lo tiene más fácil que nunca. O sea, esto es en el primer mundo. Y aún en el tercer mundo también lo tiene más fácil que nunca. O sea, más fácil que nunca, desde luego. Lo que pasa es que sí, lo pueden tener con Pedro más Sánchez difícil. 100%, sí. ¿Qué? Que con Pedro Sánchez aquí lo tiene más fácil que nunca. Sí, bueno. Pero no te creas, porque al final muchas de las medidas que se supone que son para ayudar a los pobres les perjudican aunque no se den cuenta, ¿no? Porque como no ven un paso más allá, el ejemplo de el salario mínimo. Es que el salario mínimo... sí, hay gente la gente que estaba cobrando el salario mínimo cerca de eso puede subirle el sueldo, pero no ves a todo el mundo que te dejas fuera y que nunca va a entrar en el mercado laboral, nunca va a poder volverse más productivo o va a tardar más años. Es decir, imagínate una persona que sin salario mínimo con 15, 16 años ya podría estar trabajando. Ya tiene que esperarse a ganar la productividad necesaria para que le paguen el salario mínimo con 21, 22. Son 6 años de especialización que ha perdido. Entonces, sí, muchas de las políticas hacen más pobres a los más pobres. Ahora vamos a hablar, pero ¿tú qué dirías? ¿Qué es lo que o quién es lo que más pobres ha creado a lo largo de nuestra historia? ¿Qué o quién? Sí, ¿qué o quién? A ver, pues te diría que, o sea, para empezar, la naturaleza ya crea a la gente pobre, ¿no? Pero en el momento... Pero eso es nuestro pasado, como has dicho, en taparrabos. Pero en los últimos 100 años... Sí. ¿Qué es lo que ha hecho que perdamos más riqueza, prefiero decir? Eso, sin duda, las ideas de redistribución y de colectivismo y de proteccionismo son lo que ha hecho que hayamos perdido más riqueza. ¿El socialismo? Sí, el socialismo. El socialismo y también otros tipos de colectivismo, principalmente el socialismo, sí. Pero una pregunta, porque claro,
muchas veces se habla de socialismo como un modelo económico que pues intenta paliar un poquito la desigualdad social, ¿no? Entonces, básicamente que los pobres sean menos pobres y los ricos también menos ricos. Entonces, ¿cómo casa esto con este argumento? O sea, ¿tú crees que el socialismo tiene una buena idea pero que está mal ejecutado? ¿O cómo? No, ni siquiera, bueno, yo creo que ni siquiera tienen una buena idea. O sea, eso de el socialismo funciona en teoría, pero no en la práctica, es que en la teoría no funciona, ¿no? O sea, si tienes una buena idea en la práctica, te funciona también, en papel te funciona también en la vida real. No, el socialismo no funciona, pero porque la idea del socialismo es, o sea, por lo menos el socialismo auténtico, ¿no? Es la nacionalización de los bienes de producción. Y ahí tiene unos problemas de, no, nuestro objetivo es reducir la pobreza o hacer un mundo más igualitario, es acabar con la clase explotadora, al final, un poco, sobre todo, cuando se basaba más en las ideas de Marx, o la gente que lo defiende más basándose en el socialismo marxista, pues lo que buscan es acabar con la explotación, ¿no? Lo que se busca es acabar con la explotación del empresario o del capitalista contra los trabajadores. Esa es un poco la idea del socialismo. Y terminar con la anarquía de la producción, porque Marx lo que dice es, hay una anarquía de la producción, el mercado es anarquía de la producción, cada uno produce lo que quiere, y bueno, y luego ya veremos. Pero claro, haciendo eso no puedes saciar todas las necesidades de todo el mundo y no sabes exactamente qué hay que producir, se produce de más, se puede producir de menos. Entonces la solución es planificación central, y eso es el socialismo, ¿no? La planificación central. ¿Y qué es lo que necesita para eso? La nacionalización de los medios de producción para decir, oye, hay que producir esto y esto de otra manera. Y ellos se pueden excusar con lo que quieran, pueden decir, es para reducir la pobreza, tal. Pero bueno, hay 100.000 excusas, pero lo importante es las consecuencias, ¿no? Las consecuencias es que terminas teniendo una dictadura, porque al final, si le das tanto poder a alguien, termina corrompiéndose. Además que la gente que quiere ese poder, pues tiende a ser de los peores de la sociedad. Y claro, entonces te pueden vender la moto y decir, no, esto es para reducir la pobreza, pero no reduce la pobreza, porque si tú nacionalizas los medios de producción, tienes los problemas de la gran pregunta de la economía, que es qué producimos y cómo, no la puedes responder, porque tienes problemas de información, de no sabes exactamente cuánto valora la gente las cosas, porque no hay una puja por esos medios de producción y tampoco hay incentivos a producirlo bien, ni a tener grandes ideas ni nada. Entonces, en tu opinión, para reducir o acabar idealmente con la pobreza, ¿hace falta que haya menos ricos o más ricos? Más ricos y muchísimo más ricos, vamos. O sea, al final los ricos son ricos porque están creando un servicio para los demás. Bueno, salvo algunos políticos que se han hecho ricos a base de expropiar a los demás y de parasitarnos, pero de normal, una persona rica que se ha hecho rica gracias al mercado, porque también hay ricos que se han hecho ricos gracias a privilegios políticos, pero te has hecho rico a expensas, o sea, fuera, sin pasar por caja política, entonces lo eres porque has generado un servicio a los demás. Entonces yo creo que haya muchos más ricos y más ricos porque significa que hay mucha gente con sus necesidades satisfechas, que es lo que busco, que satisfacer. Yo busco un mundo en el que se puedan satisfacer cuantas más necesidades de la gente, mejor. Entonces hace falta más ricos. Además, es esta gente, de normal los ricos también son los que mejor invierten. De ahí que en gran parte que sean tan ricos, porque pocos ricos, algunos ricos habrá, pero muchos ricos son ricos por donde han invertido, ¿no? Donde tienen las acciones y eso, porque tienen acciones de su propia empresa y eso es lo que les ha hecho ricos. Entonces, es gente que sabe qué producir, sabe dónde invertir y le está dando un mayor retorno a toda la sociedad, porque están creando un buen servicio para la gente que la gente valora y luego saben dónde invertir, saben qué producir y eso hace a los pobres también que vivan mejor. Y una cosa, Eduardo, para poner un poquito en contexto a la audiencia, estás hablando del socialismo, estamos hablando y debatiendo sobre el socialismo como algo que probablemente sea una de las causas que más pobreza ha generado en los últimos años a lo largo de nuestra historia. Y por otro lado, estás hablando de generar más ricos y cuantos más ricos vamos a vivir todos mejor. En este caso, para poner en contexto a la audiencia, hablamos de capitalismo como la opción alternativa perfecta al socialismo, ¿o estás hablando de otra opción también diferente al capitalismo? No, yo defiendo completamente el capitalismo. El capitalismo, como yo lo defino, que es un sistema donde se permite la libre acumulación y gestión del capital. Y bueno, y luego de todo tipo de intercambios. Entonces, si permites esto, al final permites que la gente invierta mejor, que se produzcan mejores ideas, que las ideas buenas prosperen, que haya un incentivo a crear más ideas, nos especializaríamos más, los mercados se dividirían más. Al final, lo que genera el crecimiento económico es la división del mercado, ¿no? Que haya más gente en el mercado, que puedas comerciar con más gente, más especialización, luego más productividad y luego más generación de nuevas y buenas ideas.
Entonces, yo lo que quiero es eso. ¿Por qué? Porque eso te permite mayores opciones y te permite que más gente, de nuevo, pueda ver sus necesidades satisfechas, que es lo que yo quiero. Un mundo, pues un mundo de riqueza y donde todos podamos ser ricos, o cuanto más ricos, mejor, desde luego. Entonces, eso yo creo que el sistema que mejor te lo provee es el capitalismo, desde luego. Vale, y en temas de igualdad, ¿cuál de los dos modelos económicos tú crees que pues favorece un poquito más la igualdad entre todos? No lo sé porque los dos generan desigualdad. Yo creo que eso ya sería una respuesta empírica de ver en cada momento qué ha generado más desigualdad. Porque, a ver, el socialismo genera una gran desigualdad entre los gobernantes y el resto. Los gobernantes suelen vivir mucho mejor, suelen vivir como... Bueno, suelen ser millonarios, no solo vivir como millonarios, sino que suelen ser millonarios, multimillonarios, de las personas, desde luego, más ricas del país y del mundo, ¿no? Y los pobres son muy pobres, el resto de población es muy pobre, entonces hay una desigualdad enorme. Vale. Y esa desigualdad es la que sí que me preocupa, porque lo que yo te diría es que la igualdad no me preocupa, no me parece un valor a perseguir. La desigualdad, esta desigualdad causada por motivos políticos, sí, pero luego hay una desigualdad que puede ser buena, que es la desigualdad del capitalismo, de el que ha tenido una buena idea y ha triunfado. Claro, no, 100%. Esa desigualdad me gusta porque también motiva a los demás a buscar triunfar y a enseñarles que hay una oportunidad de triunfar y que pueden trabajar y que tienen unas medidas, por lo menos, que si las siguen pueden llegar a ser tan ricos como los demás. Entonces, hay una desigualdad que es porque las reglas del juego están trucadas a favor de unos, y otra desigualdad que dice, no, las reglas del juego son todas para las mismas, si tú quieres llegar a esto, pues cúrratelo, ten una buena idea. Es decir, genera todo este valor para los demás. Vale, yo te quería preguntar, porque sí que yo me he visto muchos debates de capitalismo contra el socialismo, y sí que es verdad que el modelo que plantea el socialismo, como que parece que en los índices de bienestar en algunos países, pues funciona bastante bien. Entonces, ¿tú crees que también depende en muchas ocasiones del contexto también geográfico, de cómo de rico sea un país, los recursos que tengan, etcétera, etcétera, la mentalidad también que antes comentábamos, de qué sistema puede funcionar mejor, o el capitalismo es mejor que el socialismo en cualquier lugar del mundo? El capitalismo, por lo menos en la misma sociedad, siempre va a funcionar mejor el capitalismo que el socialismo. Vale. O sea, si tú me dices, oye, mira, ahora voy a hacer, te voy a darte un país y te voy a dar Sudán del Sur, para que hagas tu imperio capitalista. Bueno, tu imperio. Tu sociedad capitalista. Ya está ahí. El español de dentro. Tu sociedad capitalista ideal. Y yo me quedo con Estados Unidos o me quedo con Suiza y voy a hacer mi sociedad comunista o socialista, como lo quieras ver, ideal. Pues sí, seguramente tu país sea más rico e incluso a los 10 años tu país siga siendo más rico que el mío. Pero en la misma sociedad, sin duda, el capitalismo funciona mucho mejor, pero porque es que el capitalismo te permite las instituciones para generar la información y los incentivos necesarios para poder crecer, mientras que el socialismo no. Entonces, ahí, pues necesariamente el capitalismo, va a funcionar mejor que el socialismo. Vale, ¿y sistemas híbridos? Sistemas híbridos. Como los países nórdicos, por ejemplo, que es como siempre se habla de los países nórdicos. Como la mayoría de países, ¿no?, del mundo. España, por ejemplo, también es un sistema híbrido. Es decir, casi todos los países actuales tienen una mezcla de políticas socialistas y cierto libre mercado, ¿no? No todo el mercado está intervenido, ni siquiera en España, ni mucho menos. Al final, bueno, pues eso parece ser... Porque claro, el socialismo fracasa tan estrepitosamente que no se sostiene, y hay gente que lo ha vivido y que no lo va a defender. Y como cuando ya lo puedas ver y ya tienes tantos ejemplos que puedes ver, claro, al principio el primer gran intento, que fue la Unión Soviética, pues ahí no se podía saber lo que pasaba. De hecho, los libros de economía, estaba el famoso libro de Samuelson, que era el gran libro del momento y sigue siéndolo, que decía, bueno, ya veremos cómo termina la Unión Soviética, pero estos son los datos comparativos con Estados Unidos. Y como que cada año lo iba actualizando y como que no se sabía cuál de los dos iba a crecer más, hasta que un día cayó. Que hay gente que sí que sabía que iba a caer, ¿no? Pero que ahí, pues bueno, todavía entiendo que haya gente que tuviera duda de si iba a poder triunfar o no. Ahora, cuando hay tanta gente que saque el socialismo puro, que los intentos, cuantos más auténticos, peor, más fracasan de socialismo, más rápidamente y más gravemente fracasan, pues bueno, nadie propone eso porque no se vende bien. Al final, los políticos te venden lo que se va a comprar. Y entonces les da igual, a muchos no tienen ni ideología ni nada y te venden lo que se va a comprar para ganar votos. El socialismo ya ni se intenta, o prácticamente no se intenta, salvo excepciones muy puntuales, porque saben que fracasa y que al final vas a perder votos. Y por eso se está en este modelo, porque es el modelo, si así lo quieres ver, la democracia es el modelo que más maximiza
el tiempo en el poder de ciertas élites y su estancia en el poder de forma cómoda y salida cómodamente, pero claro, al final piensa una dictadura u otros tipos de gobiernos en los que la salida no es tan cómoda, pero las élites democráticas es una estancia en el poder muy cómoda, salida cómoda y maximizas tu estancia ahí como pues con estas políticas que son: no lo voy a estropear demasiado, pero voy a favorecer unos grupos de interés que son los que me van a mantener en el poder. Y lo que decías de las cifras, que sí, pero luego hay que ver esas cifras, que muchas de esas cifras están amañadas, ¿no? O sea, fíjate tú de las cifras que te da el gobierno de Cuba sobre la educación en Cuba. Y luego fíjate tú de cuál es la educación en Cuba, que luego ves los libros de texto de los niños y yo me acuerdo que vi uno por Twitter una vez que ponía Fidel Castro es un buen comandante y nos quiere tal cual y nos libera de los antifascistas. O sea, que sí, que a lo mejor saben leer, pero vete tú a saber qué les das de leer y fíjate tú de esas cifras. Que en muchos por ejemplo, casos... los países nórdicos, que siempre es pues los países que se ponen como ejemplo de que, oye, que impuestos súper altos, mucho intervencionismo, bueno, no intervencionismo, pero sí que mucho intento de redistribución de la riqueza y mucho control. ¿Eso te parece unos países bien gestionados? Muchos de esos países eran países ricos y se hicieron ricos gracias al libre mercado. Por ejemplo, el caso de Suecia. Se hizo rico gracias al libre mercado, o sea, se intentó el socialismo, fracasó estrepitosamente, estuvieron unos años con un gobierno completamente distinto, muy a favor del libre mercado. También se enriqueció con la venta de armas al gobierno nazi y luego ya compraron estas políticas. O sea, al final, yo lo que siempre digo es que el socialismo, las políticas socialistas, como la democracia también, son un bien de lujo. Son un bien de lujo que compran los países ricos para sentirse mejor. Pero no te haces rico por ellas, sino eres rico y luego las implementas. ¿Qué beneficios tienen, por ejemplo, para un país como Noruega? A la gente sentirse mejor. La gente... ¿Pero en qué sentido? ¿Mejor en qué sentido? Pues por sus ideales. Es gente que cree que eso es lo que mejor funciona y no todo el mundo vota por su propio interés. Bueno, me pregunta qué os haría. ¿Vosotros creéis que la gente vota por su propio interés, sobre todo interés económico? Yo creo que no, y que mucha gente vota más por valores que otra cosa. Que el votante es muy irracional y vota por sentirse bien, decir, ay no, yo quiero redistribuir la riqueza o yo creo esto que nos va a sentar mejor a todos. Y vota según eso. Y a lo mejor pues están perdiendo dinero, pero lo hacen muy a gusto, ¿no? Como la mujer que va a la peluquería y se gasta 200 euros en un peinado por lo bien que le van a dejar, pues esto igual, pues para ponerse su chapa de he votado por el socialismo y soy muy buena persona. Vale. O sea que, bueno, sí, es que ahí entra mucho en juego la moralidad, ¿no? Que yo creo que en estos países, como tú dices, es como un lujo que pueden tener, pero en otros países, como por ejemplo España, que bueno, tampoco llevamos a un punto tan grave, pero sí que en otros en los que se practica mucho más el socialismo y está mucho peor, obviamente no te lo puedes criticar. España, yo sí que te acepto que es un buen ejemplo de hemos intentado poner políticas nórdicas cuando no somos tan ricos como ellos y no nos podemos permitir ese lujo del buenismo, mira qué buenos somos, cuánto redistribuimos, o sea, porque no tenemos tanto para redistribuir. O sea, lo primero sería capitalismo, construir un sector privado fuerte para luego poder darse el lujo de... No, o sea, el ideal sería no redistribuirlo en ningún momento. Pero vale, si lo tienes que redistribuir, pues por lo menos primero... Que tengas algo, ¿no? Claro, haz algo que si estás aquí con nada, pues te pasa como a España. Claro, pero entonces, o sea, para concretar en esto, realmente los sistemas más avanzados en el mundo más desarrollado, como puede ser Europa, o como puede ser Estados Unidos, o... digamos que es este sistema híbrido que estás hablando, que son las democracias, que no son socialistas como tal, como la Unión Soviética, pero son un socialismo capitalista, con una economía de libre mercado, pero con una redistribución de renta, básicamente. Redistribución de riqueza es lo que caracteriza... Y cierto intervencionismo, no es libre mercado del todo, hay cierto intervencionismo. Cierto intervencionismo, porque están los gobiernos centrales de cada país, y obviamente... la redistribución de la riqueza, digamos, que es el denominador común de todos estos países avanzados, ¿no? Entonces yo te pregunto, partiendo de la base de que todos estos países avanzados, Europa, Estados Unidos, tienen esta redistribución de la riqueza, que en práctica es lo que más discrepa de una persona como tú, que es mucho más capitalista, sin ningún tipo de intervencionismo, ¿qué es lo que ves negativo ahí? ¿Qué ves negativo de una redistribución de la riqueza para que los ricos puedan pagar más y así todo el mundo pueda recibir algo?
Mira, lo primero que dices es que los ricos tienen que pagar más cuando los ricos son los que mejor gestionan el dinero, y lo que quiero es que no tengan que pagarlo ni redistribuirlo, sino que lo inviertan en donde nos va a hacer crecer a todos más, porque al final quien mejor sabe gastarse su dinero es cada persona, y los ricos desde luego mucho mejor que los políticos. Entonces quiero que los ricos se lo gasten donde ellos quieran, se lo quieran gastar, donde ellos crean que les va a dar mayor rentabilidad, porque eso significa que están generando más beneficio para el resto de la población. Luego, con esa redistribución también lo que haces es, para los pobres les premias o por lo menos reduces el coste del comportamiento negativo. Es decir, parte de esa redistribución viene en redistribución por ciertas acciones negativas que te han pasado, ¿no? Como seguros claro, nadie te aseguraría, nadie en su sano juicio te aseguraría eso, pero el Estado sí, como que seguro de desempleo. O sea, ninguna aseguradora te aseguraría el desempleo, porque entonces tú tendrías incentivo de decir, bueno, pues dejo de trabajar y ya está, ¿no? No me tienes que pagar la póliza, me tienes que pagar dejo de pagar la prima y me pagas tú. Pues el Estado sí que hace eso. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo? O por lo menos tengo un menor incentivo a buscar trabajo si sé que el Estado lo tengo ahí para cubrirme. O tengo un menor incentivo a esperarme al matrimonio a tener hijos, o a yo qué sé, a vivir de esta manera, de la otra. A seguir, pues eso, ciertos comportamientos que, lo que en economía decimos, reducir mi preferencia temporal. La preferencia temporal es cuánto miras hacia el futuro. Entonces, pues bueno, el redistribucionismo crea esos problemas. Luego también la intervención crea problemas de no sabemos, o sea, bloquea la creación de información y de incentivos. Luego hay otro problema con el sector público, que es lo que se llama el efecto desplazamiento, ¿no? Que es donde interviene el sector público, donde hay intervencionismo y menos mercado privado, porque ha intervenido el público, para el mercado privado luego es más caro. Por ejemplo, esto se ve muy claro en el mercado de capitales. Si el sector público se endeuda y pide prestado al mercado de capitales, al final está subiendo el precio de la deuda también para el resto del sector privado. Entonces, para el sector privado es más caro porque el sector público se ha tenido que endeudar, que además luego el sector privado va a tener que pagar con impuestos. Y lo mismo con educación o con sanidad. Si se mete el sector público, va a ser más caro para el sector privado, y mucha gente se va a ir de la oferta que hubiera estado privada. Entonces, claro, tú luego lo que te quedas es, no, mira qué caro es el colegio privado, perdón, o mira qué caro es la sanidad privada, pero es artificialmente caro porque el sector público se lo ha comido, luego dando un servicio incluso pues mucho peor, porque no saben exactamente cómo prestar ese servicio. Pero una pregunta, entonces, la carga fiscal que se vende en estos países desarrollados, como nosotros ahora que estamos en Madrid, en España, que es para el crecimiento de un país, tú estás diciendo que la carga fiscal no solo no crece el país, sino que lo decrece. Que si no hubiese carga fiscal, es decir, si hubiese 0% de impuestos y los ricos no tuviesen que pagar absolutamente nada y tuviesen total libertad para invertir su capital donde quisiesen, eso permitiría un crecimiento mucho mayor al país. Entonces, yo te pregunto... No tanto que decrece, sino que no crece tanto como crecería sin ese intervencionismo y esa redistribución. Vale, pero entonces te pregunto, ¿cómo se podría sostener... La típica pregunta, ¿no? La pregunta famosa. ¿Cómo se podría sostener todos estos servicios necesarios, como una sanidad pública, como una educación pública, como las carreteras? ¿Cómo se podría pagar todo esto si no hay una redistribución de la riqueza? Si no hay unos impuestos para pagar todas estas cosas. Claro, a ver, yo sí que creo que muchos de esos servicios son necesarios o muy importantes, y por tanto, como son tan importantes, no quiero que los ofrezca el Estado, o no quiero que sean de producción estatal. Por tanto, creo que como son tan importantes, se los dejaría antes al mercado. ¿Que crees que el Estado lo tiene que hacer? Bueno, pues entonces sí, entonces no te queda otra que o endeudarte o poner impuestos. Pero claro, yo es que no creo que el Estado tenga que ofrecer estos servicios. ¿Cómo funcionaría eso? Pues igual que funciona, por ejemplo, colegios privados, pues igual que funciona, o sea, tú tienes que pagar tu mensualidad y ya está, pero como decía, no será tan caro como es ahora, porque ahora solo van al colegio privado la gente que está dispuesta a pagar lo que paga con impuestos más el precio del colegio privado. Pero piensa que tú ya estás pagando una educación pública con tus impuestos, ese dinero te vendría a ti, y al final un alumno cuesta muy caro al Estado al año. Al final, yo no sé si son unos 15.000 euros lo que cuesta anualmente la educación de cada alumno. Pues los 15.000 euros que tendrían los padres para poder permitirse lo que quieran, o sea, poder llevarles a otros colegios. Que como habría más demanda, también habría más oferta, y oferta de colegios a precios más bajos, que ahora esa oferta no existe porque no existe esa demanda. Porque dices, para pagar esto me voy al público. Es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tú crees que realmente si se elimina el sector público y ya no hay ni sanidad pública ni educación pública, por cómo se regula la oferta y la demanda en el mercado, tú crees que a pesar de eso, a pesar de que no sería gratis,
sería un precio tan bajo que todo el mundo tendría acceso a sanidad y educación? Bueno, habría servicios más bajos, o sea, yo no sé. Al final, esto es como si me preguntas, ¿cuánto costará el tomate en 2150? Pues no lo sé, no sé el precio en ese caso cuál será, porque no puedo saber esas cosas, no lo puedo predecir, pero desde luego mi predicción es que sí que se ofertaría, es decir, si hay demanda para ello, sí que habría oferta para ello. Entonces, si hay demanda para colegios de educación, o sea, con precios más bajos, saldría la oferta para ello. Y desde luego, que igual ahora mismo no sabemos cómo, pero alguien ya innovaría para poder crearlo, ¿no? Ahora mismo el incentivo para esa innovación no existe. Entonces, pues tenemos un problema. Que es que a mí me resulta un poco complicado de visualizar, por ejemplo, una educación privada, pero de un coste muy bajo, porque no sería rentable. Entonces nadie Bueno, hay nadie países, lo abriría, hay ¿no? países donde ya está. En la India, por ejemplo, los colegios privados, hay colegios privados que cuestan $1 al mes. Es decir, y dices, no es rentable. Bueno, allí lo es. Es decir, igual un profesor tiene demasiados pocos alumnos y necesita tener más alumnos. O igual... lo que pasa es que como no sabemos exactamente cuál es la mejor forma de proveer la educación, porque está tan... pues la provee el sector público y está tan regulada y hay tanta interferencia estatal que no se nos ocurren otras formas posibles para proveer esta educación de forma más rentable, porque tampoco existe ese incentivo. Claro, pero es que a mí me parece que el gran problema de esto, que obviamente es que no lo sabemos porque es teoría, es que, o sea, según mi razonamiento, la calidad de la educación o la calidad de la sanidad que habría para estas personas un poco más pues perjudicadas o de clase más baja, es que entonces se perjudicaría mucho también a la igualdad de oportunidades de todo el mundo. En el caso de la educación, para llegar pues a ser o a llevar el estilo de vida que tú quieres o el proyecto de vida que tú quieres, y en el caso de la sanidad, pues obviamente, pues si te nace un hijo con un problema X sanitario, que si tú no tienes los recursos necesarios, se te vaya a morir el hijo. Eso es lo que a mí no me parece bien. Y lo que yo creo que pues pasaría si tuviéramos un sistema así. Existen los seguros y antes tenemos que pensar que todo lo que ahora provee el Estado, antes lo proveía el mercado. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es ver cómo se hacía antes. Antes existían los seguros privados para la sanidad y también existían las mutuas. Que es que, bueno, yo trabajo, entonces somos una mutua de trabajadores, todos los del mismo gremio, todos pagamos, y en caso de que yo tenga que dejar de trabajar por X o por Y, entre todos lo que estamos pagando, la prima mensual, pues eso me sirve a mí para cubrirme y para poder mantenerme o cubrirme los gastos sanitarios o mantenerme los meses que estoy sin trabajar. Es decir, que ya existían soluciones y pueden seguir existiendo soluciones, como ya digo, los seguros, un seguro sanitario privado, o sea, ahora un seguro sanitario privado, y ahora mismo yo creo que te lo puedes sacar por 30 euros, si no menos. Es decir, yo tengo el mío por 30 euros. Seguro que puedo negociar y sacarlo por menos. 30 euros, es difícil que alguien no se pueda permitir 30 euros al mes, por muy mal que esté. Me parece difícil. Y eso ahora que ya estamos pagando el seguro público y el privado. Es decir, que si toda esa demanda que está ahora mismo captada por el sector público se fuera al sector privado, ya saldría rentable incluso sacarlos más baratos. Es decir, si ahora tienes seguros por 30 euros al mes que te cubren, vamos, a mí me cubre hasta odontología, pues yo qué sé, se me ocurre perfectamente que podría haber mucho más baratos que también te cubran bastantes cosas, o aunque sea lo básico, vamos, pero no me parece algo bastante fácil. Esto es como preguntar, no vamos a terminar con la esclavitud porque si no, ¿quién recoge el algodón? Bueno, pues no sé quién va a recoger el algodón, pero porque claro, igual no te sale rentable contratar a alguien que te recoja el algodón, pero si lo permites, seguramente vas a generar los incentivos para también generar nueva información y nueva tecnología como la que existe ahora para recoger el algodón. Vale. ¿Y por qué crees que si la teoría, o sea, que cuando yo la escucho me suena bastante coherente, ¿por qué crees que nunca se ha aplicado o que en ningún país realmente se aplican estas políticas tan extremas en el sentido de no impuestos, no sector público, todo privatizado? Pues porque en todos los países hay impuestos. Sí. A ver, a los políticos necesitan los impuestos para vivir de ello, y a lo largo de la historia, si no había impuestos, también es verdad que antes de lo que llamamos los estados modernos, bueno, pues estaban las monarquías aristocráticas, luego las monarquías absolutistas, monarquías feudales, que estas, bueno, no vivían de impuestos, pero sí que vivían de otro tipo de pagos. Bueno, hay alguien que decir, ¿quieres volver a ese sistema? No, pero que esos sistemas también han existido. Y sin impuestos, porque desde que nacen los estados modernos, y sobre todo las democracias, pues se ha creado un consenso de que esto es lo bueno, todo el mundo lo acepta, porque al final la población
vive en una servidumbre voluntaria. Todos no, pero mucha gente son siervos voluntariamente y están ahí, pagan impuestos porque creen que es lo que tiene que hacer y no se lo cuestionan y no pueden pensar el más allá. A la gente le cuesta pensar el más allá, tenemos el sesgo del statu quo de no, esto es lo que se hace ahora, me cuesta mucho pensar en cómo se haría de otra forma. Y es difícil y es un ejercicio y no mucha gente lo hace, es comprensible al final, tiene su coste y bueno, yo lo hago porque me parece entretenido pensar en estas cosas, pero hay gente a la que puede no serle entretenido pensar cómo serían las cosas de otra forma y no lo hace. Entonces, pues bueno, es costoso y ya se ha creado este statu quo que la gente simplemente sigue y lo ve como normal. Habría que cargarse al político, básicamente, porque mientras haya políticos va a haber impuestos, porque como tú has dicho, ellos comen por los impuestos. Bueno, a los para estados, poder, ¿no? Pero sí. a los Sí, estados. es financiamiento del Estado. O sea, básicamente, realmente, ya sea de izquierdas o de derechas, cualquier partido político o cualquier gobernante de cualquier país actual necesita este sistema híbrido que ya pueda ser muy de derecha, republicano, Donald Trump, o ya puede ser muy de izquierdas, Pablo Iglesias, Podemos. Siempre van a tener ese denominador común ambos, que impuestos se va a pagar y algo les va a caer. Sí. Impuestos deuda lo necesitan para mantenerse en el poder. O sea, al final, el político es una persona que busca cuánto mantenerse lo máximo en el poder. Entonces, pues bueno, pues va a defender lo que tenga que defender. ¿Y qué tendría que pasar para que un país logre adoptar este modelo más anarcocapitalista? ¿Que llegue una persona como Milei? Bueno, yo veo difícil convencer a la gente lo suficiente para que un país entero lo adopte. Igual Milei puede acercarse bastante a este modelo y parece que es el camino que está siguiendo, ¿no? El de, bueno, pues ir reduciendo impuestos, ir quitando regulación y quitándole peso al sector público. Bueno, veo difícil que un país lo acepte porque, es que esto ya es mi opinión, ¿no? Pero yo creo que el ciudadano medio quiere sentirse seguro, no ser libre. Y lo único que quiero es un buen amo. Entonces no se preocupa de estas cosas, no le da igual, le da miedo la libertad. Entonces, pues veo difícil convencer a una gran parte de la población. Yo lo que creo, mi teoría, es que al final con los desarrollos tecnológicos habrá un momento en el que te puedas escapar completamente del Estado. Cada vez lo puedes hacer más fácilmente. Con el Internet puedes conseguir información fuera sin permiso del Estado, puedes publicar cosas sin permiso del Estado, que ahora nos parece algo obvio, pero hasta hace 100, 200 años esto era impensable, que pudieras publicar lo que quisieras y recibir la información que quisieras, aunque el Estado no le pareciera bien. Y luego ahora, por ejemplo, con Bitcoin, pues tienes la capacidad de salirte del Estado, de las finanzas del Estado, de tener una capacidad de obtener liquidez fuera del Estado y no ser controlado. Entonces, pues bueno, creo que se van a ir creando tecnologías. Una de las próximas pueden ser lo que se llaman las free cities, las smart cities. Entonces creo que se van a ir creando tecnologías que te permitan cada vez separarte más del Estado y los que queramos vivir fuera de ello. Uno de los temas que más me parece interesante, obviamente basándome en tu perfil, que está quedando muy claro que obviamente eres una persona que tú te denominas anarquista, además, ¿no? Sí, yo me denomino anarquista. Que ahora Luego ya tienes los distintos tipos de anarquista, tal, anarcocapitalista, tal, pero yo digo, yo soy anarquista. Anarquista, que ahora hablaremos un poquito en qué se basa eso, que obviamente con lo que estás explicando está quedando claro. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió leyendo tu artículo es que hay cosas que defiendes que a priori pueden quedar más como de socialismo o pueden ser más de izquierdas, ¿no? Que esto creo que a la gente le va a sorprender y quiero que lo expliques, porque a mí también me sorprendió cuando leí el artículo, que es sobre todo el tema del intervencionismo estatal, toda la parte del proteccionismo. Por ejemplo, Donald Trump ahora está haciendo políticas muy de proteccionismo, pues potenciando e incentivando las políticas nacionales, el consumo nacional, la producción nacional. Y luego otra parte es el tema de las políticas migratorias y el de las fronteras abiertas o fronteras cerradas, que tú defiendes las fronteras abiertas. Precisamente en este país, en España, ahora Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista está teniendo muchísima crítica por la parte de la derecha de que están dejando demasiado las fronteras abiertas y toda la parte de inmigración. ¿Cómo es que en estas dos conceptos, estos dos casos, piensas de esa forma? ¿Por qué es así? Bueno, lo que yo te diría es porque es la posición correcta, ¿no? Y me parece que en esto justo la gente igual más de izquierdas está en lo cierto, aunque también te diré que el proteccionismo es algo muy, muy de izquierdas. Es decir, el proteccionismo es algo que defienden los socialistas de todos los colores. En España, desde los socialistas verdes hasta los morados. O sea, es muy difícil salirse de la defensa del proteccionismo, porque al final con el proteccionismo lo que tú haces es defiendes a tus productores nacionales a expensas de tus consumidores.
¿no? O sea, le subes el precio a tus consumidores, pero para darles ese beneficio a tus productores. ¿Qué es lo que pasa? Que los productores son un grupo organizado, una minoría clara, y ellos ven claramente sus beneficios de lo que tenían antes ahora, ¿no? De si tú ahora pones unos aranceles al café, por ejemplo, pues tus productores nacionales ven que venden más café, porque ahora el precio sube, ¿no? Piensa, el precio mundial, perdón, sigue igual, pero el precio nacional sube, entonces ya empieza a ser rentable comprarle a estos productores nacionales. Entonces, ellos ven sus beneficios y tú consigues sus votos. Entonces, el proteccionismo es algo que todos los políticos defienden por eso, porque es una forma clara de ganar votos. A los que nos perjudica, pues estamos desorganizados, ¿no? Somos todos los consumidores que no tenemos algo que nos vincule a todos y nos es difícil organizarnos y quejarnos todos de una. Pero a los que les beneficia, pues sí que es muy fácil organizarse, ¿no? A los de la industria textil, a los de la industria del acero, a las distintas industrias, pues ya tienen sus formas de organizarse y de reclamar estos privilegios, y de luego votar a los políticos, ¿no? De coordinarse para votar a los políticos, ellos, sus familias, X o Y. Entonces, claro, los políticos, esto sí que es una cosa de los políticos de todos los colores y de todas las ideologías que van a defender el proteccionismo. Es muy raro encontrarse un político que no lo haga. Milei es uno de ellos, pero por eso es una de las cosas que lo hace tan raro, que le da igual sus productores locales porque prefiere sus consumidores nacionales. ¿Y por qué es lo esto que debería ser. afecta? ¿Por qué afecta a nivel económico? Afecta a nivel económico porque le estás subiendo el precio a tus consumidores, es decir, estás haciendo que tus consumidores paguen algo más de lo que deberían, y entonces tú dices, bueno, ya, pero lo que ganan unos por lo que ganan otros. Bueno, vale, sí, pero también estás perjudicando a los productores internacionales, pero claro, tú como político te dan igual los productores de fuera, ¿no? Tú te preocupas por los tuyos. Vale, entonces te digo, bueno, entonces ahí puede que no esté tan claro. Pero claro, la otra cosa es que además estás malgastando recursos. Estás haciendo que unos recursos se vayan a la industria textil donde no son donde más valor tienen. ¿Por qué? Porque ahora de repente la industria textil nacional tiene este arancel y le sale rentable producir. Porque puede competir con los otros porque le estás poniendo un peso a los otros. Si no, esos recursos estarían mejor destinados en otras industrias. Entonces estás haciendo que toda la población pierda porque se malgastan recursos. Pero una cosa, ahí sí que quiero debatir un poco contigo porque, o sea, en ese caso estás validando toda tu teoría a nivel de precio, es decir, la eficiencia económica de que obviamente si no evitas el proteccionismo, los precios se van a balancear, los precios van a ser más baratos para el consumidor nacional y por lo tanto vas a comprar un producto más barato, que si haces proteccionismo, básicamente vas a comprar un producto mucho más caro porque solo estás comprando el producto nacional. Pero ahí creo que validar toda la teoría económica a nivel precio, te estás saltando la parte de estilo de vida y calidad de vida del producto y del consumidor a la hora de consumir ese producto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Yo estas navidades, mi familia es del norte y hemos conseguido una frutería muy muy buena que solo tienen producto nacional. Claro, yo esa frutería solo la puedo encontrar a día de hoy en esa frutería en exclusiva, solo esa, porque en todos los supermercados que hay a día de hoy, la fruta, la fresa, viene de Marruecos, viene de cualquier lado. Yo, a la hora de consumir esa fresa, yo he sentido una diferencia abismal a la hora de calidad. Digo, a mí me gustaría que esa fresa estuviese no solo en esa frutería, pero también me la podría comprar en la esquina de al lado, ahí en el Mercadona, y no tener que irme al norte de España a comprarla. Pero claro, si hay proteccionismo, habría ese producto de calidad para todos los consumidores en todos los negocios. Entonces sería mucho mejor para el consumidor, porque a mí no me importa pagar un poco más si como algo mejor, que luego a nivel de salud me va a permitir vivir más años y me va a permitir vivir mejor. O sea, no veo el problema económico de que algo sea de calidad y encima potencie la industria nacional. A ver, ahí lo que estás haciendo es quitarle opciones a los demás por tu preferencia. Y mientras que tú antes siempre has tenido la opción de comprar cosas de calidad o de irte a otros sitios más caros, porque al final, cuando subes aranceles, lo que haces es eliminar todos los precios, todos los productos que antes eran más baratos y que salía rentable vender de forma más económica. Pero ahora esos los estás eliminando, pero todos aquellos que eran más caros los siguen pudiendo vender igualmente los productores nacionales. Sí, pero en la alimentación todo es de cercanía. Es decir, un producto que venga de Argentina a Texas no va a ser lo mismo que el búfalo que se comen en Texas. O sea, la calidad siempre va a ser de cercanía. O sea, no van a poder competir... Claro. El argentino con el agricultor de Texas, o sea, es imposible. Pero tú dale la opción a la gente que quiera
comprarlo más barato aunque sea de peor Claro, calidad. porque ahí O sea, tú lo que estás ese haciendo tiene- es quitarle opciones a los demás. Mientras que tú siempre tenías la opción de comprarlo de más calidad, dices, no, en Madrid no lo encuentro y me tengo que ir al norte. Bueno, que no lo encuentres en Madrid, a ver, permíteme que lo dude. Puedes irte a un mercado, puedes irte al mercado de Prosperidad, al mercado de Guindalera, al mercado de Chamartín y lo vas a encontrar, y vas a encontrar cosas de la tierra bastante bien de precio. Pero de la forma que lo haces es, le estás quitando las opciones a los demás y diciendo, no, como yo no quiero que comáis esto, o como yo quiero que el mínimo sea esto, todo lo que esté por debajo os lo prohíbo comprar. Vale, por eso te quería preguntar, porque eso en mi cabeza como es un poco que va en contra de lo que estabas definiendo antes, porque si un país lo que quiere es crecer y que sus productores crezcan, o sea, que lo que quiere es que la riqueza se quede dentro del país, ¿no? Para poder crecer como país. Entonces, para un país es mejor poner aranceles, que sus productores sean los que se lleven un poco la pieza del pastel, ¿no? Y se pueda reinvertir en el mismo país y así crezca el país, ¿no? Claro, pero tú quieres crecer en lo que tú tienes ventaja comparativa y en lo que tu coste de oportunidad de producir es menor que los demás. Si siguiéramos tu lógica hasta el final, yo lo que me haría sería, me lo produciría yo todo, lo consumiría, o sea, lo produciría todo lo que yo voy a consumir, ¿no? Vale, ¿por qué el país y no la comunidad autónoma? ¿Y por qué la comunidad autónoma y no solo lo que se produce en esta provincia? ¿Y por qué en esta provincia y no solo consumimos lo que se produce en esta ciudad? ¿Y por qué en esta ciudad y no en esta manzana, en este bloque, en esta casa y en mi habitación? Eso es un poco ¿no? Porque al final yo no voy a producir mejor el queso que un suizo. Entonces, como en España no produce mejor queso que Suiza, el truco para España es producir aceite y intercambiar ese aceite por queso. Y cada uno que produzca lo que tiene, ya digo, la mejor ventaja comparativa, lo que produce a menor coste. Sí, pero tú al poner también un arancel, te estás llevando también parte de ese dinero que se está pagando por ese bien, que viene de fuera. Sí, se lo llevan los políticos, que tampoco se lo llevan necesariamente al mejor uso. Luego, a ver en qué se lo gastan. Claro, pero eso es otra cosa. Si estuviera muy bien gestionado el Estado y el dinero que se recoge con esos aranceles... Seguiría siendo el mismo problema. Por muy bien gestionado que esté, el Estado sigue teniendo los problemas de información de no saben qué gastárselo. O sea, la buena gestión te puede eliminar, si quieres, los problemas de incentivos. Los políticos y funcionarios tienen los incentivos correctos. La cosa es, lo que nunca van a tener es la información correcta en qué gastárselo, porque eso solo te lo da el mercado. Vale. Y por ejemplo, en todo el tema esto de los agricultores que ha pasado hace ya pues varios meses. Sí. Ahí sí que tiene algo de sentido, porque Claro. ellos lo que se quejaban es que no les ponían las mismas normas a ellos que a ciertos productores internacionales. Correcto. Y ahí me parece que es una queja con sentido. Luego ya, dentro de los propios agricultores, había una división de los que querían dificultarles la importación a los demás y los que querían ellos mismos tener las mismas normas que los otros, es decir, que les quitaran la regulación. Yo apoyo a los segundos. Es decir, yo no veo por qué tienes que perjudicar a los otros, simplemente que te faciliten a ti, que a ellos una forma de quitar el privilegio es que te quiten a ti la regulación. Porque no es que ellos tengan un privilegio, es que tú tienes esa regulación. Mucha gente lo veía como, no, es que ellos pueden importar con menos normas. Ya, pero es que estás culpando a la víctima. Ellos al final, pues bueno, pues tienen lo que les impone el gobierno. Lo que tienes que decir es al gobierno, oye, no, quítame a mis normas, no les pongas a ellos más. Claro. Y otro de los temas que también creo que es muy interesante y que lo he mencionado antes es el tema de las políticas migratorias, las fronteras abiertas. Estoy a ¿no? favor de fronteras abiertas, sí. Que es lo que estábamos hablando, que a mí también me sorprendió en el artículo. Y ¿por qué estás a favor de las fronteras abiertas? Yo estoy a favor de las fronteras abiertas como de muchas otras cosas porque me parece lo justo, ¿no? Me parece injusto decirle a alguien que no puede venir a tu país a trabajar, a buscarse la vida, a hacer lo que quiera. Porque actuar como si tú tuvieras el derecho de propiedad sobre las carreteras, sobre lo público, ¿no? Y si el Estado tuviera esa legitimidad, porque al final, si nadie tiene el derecho de impedir a los demás que entren, que circulen por las carreteras, que hagan ciertas acciones, nadie le ha podido ceder ese derecho al Estado. Por lo tanto, el Estado nunca ha ganado ese derecho para actuar de esa forma porque nunca nadie lo ha tenido. Entonces, me parece injusto que el Estado intente actuar de esa manera. Y luego, además, como me pasa con muchas otras cosas, porque yo defiendo las ideas de la libertad porque son lo justo, porque me parecen lo justo. Pero además, pues por una feliz coincidencia, también son lo que genera una mayor prosperidad a todo el mundo. Pues esto igual, las fronteras abiertas no solo me parecen justas, sino que además es lo que más promueve el crecimiento y elimina la pobreza. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? Sí, la idea es la misma que he mencionado antes de expandes los mercados, tienes más gente con la que intercambiar, nos podemos especializar más, entonces, de nuevo, la ley de ventaja comparativa. Yo me puedo especializar más en esto e intercambio contigo que tú tienes un menor coste de oportunidad que yo. Este es el ejemplo de el abogado y el secretario.
el abogado igual es mejor redactando una sentencia que el secretario, pero es que el abogado es mucho mejor litigando. Entonces, el ideal que es que el abogado lo haga todo, ¿no? Que el abogado litigue y que el otro redacte la sentencia, aunque el abogado va a ser mejor. Pues esto es lo mismo. Es decir, nos vamos especializando, cada uno en lo que es mejor, e intercambiamos y nos hacemos todos más ricos. Porque sí, los inmigrantes cuando vienen son una boca que alimentar, pero también son dos manos que producen y trabajan más. Entonces, depende del trabajo que tengas. Yo no voy a decir que nadie salga perjudicado. ¿Habrá gente que salga perjudicado? Sí. Aquellos que sus trabajos y sus habilidades sean sustitutivas con lo de los inmigrantes. Pero aquellos que sus habilidades sean complementarias con los inmigrantes van a ver que son mucho más productivos y van a poder crecer más y volverse más ricos. Sí, pero entonces ahí no entra en juego también la calidad, por llamarlo así, un poco de la inmigración que tengas en tu país. No es lo mismo que te venga gente muy preparada que pueda aportar a la sociedad o gente que venga aquí a formarse, que le tengas tú que formar para que luego pueda aportar algo. Ya, pero no, porque la idea es que, la ley de la ventaja comparativa lo que nos dice es que todo el mundo aporta algo. Es decir, aunque yo sea mejor que tú haciéndolo todo, con que tú seas mejor que yo comparativamente, es decir, tengas un menor coste de oportunidad produciendo algo, ya sale rentable que tú produzcas eso, intercambiemos. Y esto, lo mismo, al final con los inmigrantes, aun la gente que es menos productiva, es decir, voy a poner un ejemplo, pues imagínate que viene alguien que lo único que sirve es para limpiar, ¿no? Viene una boliviana y no sabe hacer absolutamente nada salvo limpiar. Pues si esa chica viene a mi casa y me limpia, es tiempo que me va a ahorrar a mí para que yo me prepare mejor las clases, para que yo pueda hacer otras cosas y pueda ser más productivo con otras cosas. Entonces, los dos salimos ganando. Ella ha venido aquí y va a ganar más con sus habilidades que lo que podría ganar en Bolivia, y yo voy a tener más tiempo libre para hacer mis cosas. Vale, ¿y dónde está el límite ahí? Porque imagínate que en España tenemos 50 millones de personas. Si vienen 20 millones de personas más, mejor. Hay trabajo para todo el mundo. Sí, bueno, seguiría creando trabajo. Dudo que los 20 millones de personas llegaran de la noche a la mañana. Piensa que también hay cuellos de botella, ¿no? La gente no se puede teletransportar de Bolivia o de los Andes peruanos aquí de repente de la noche a la mañana, ¿no? O sea, tienen que ir llegando paulatinamente, y que además mucha de la población, lo que se genera es el efecto diáspora, ¿no? De primero llegan algunos, conforme van llegando van llamando más, y estos son los que traen a más inmigrantes, de decirle, ya, mira, que está muy bien, te he conseguido trabajo, tal cual. Es decir, que la inmigración no viene, bueno, los movimientos migratorios no se dan nunca de golpe, sino que se dan paulatinamente. Entonces, bueno, no veo ningún problema con que dentro de unos años, o lo que cueste, que llegan esos 20 inmigrantes, también estos 20 inmigrantes, de nuevo, pues necesitarían dónde vivir, dónde alojarse. Aquí en España tenemos un problema de vivienda, ¿no? Pero intuyendo que en España, o sea, imaginando que en España no hubiese ese problema de vivienda, pues bueno, irían llegando conforme se van construyendo esas nuevas viviendas para que vengan a vivir. Vale. Pero una cosa, Eduardo, o sea, todas las respuestas y todos los argumentos es por la eficiencia económica. Es decir, cuando tú dices, te ha dicho Alex, te ha preguntado Alex, y si vienen 20 has dicho mejor, se generaría más riqueza, o sea, habría más dinero. O sea, y yo todo lo defiendo porque me parece lo justo. Claro, pero las preguntas que me estáis haciendo, sí que es verdad que las defiendo todo por motivo económico. Claro, pero entonces, en ese caso, por ejemplo, si extrapolamos las fronteras abiertas y que vengan 20 millones de personas, 20 millones de inmigrantes a España, si ponemos aparte el contexto económico y el contexto precio y que sería más rico el país porque habría más producción, si ya vamos a la parte cultural, la parte de tradiciones, la parte de, por ejemplo, como anarquista, una de las bases que defiendes, imagino, es quiero ser libre y quiero que nadie me quite la libertad, ¿no? Y yo tampoco irrumpir en la libertad del otro. Si hay 20 millones de personas que entran en este país, a nivel yo, ciudadano español, a mí me pueden quitar muchas de las libertades. Ya solo el hecho de que la parte cultural empieza a modificarse, que la parte de dietas, de comida, de toda esta parte que no afecta al precio o al ser más rico el país, pero me está afectando a mí, a mi estilo de vida, me está afectando a mi libertad. Entonces, ahí sí que hay una parte que está quitando libertad a la gente de aquí. Sí, a ver, voy a intentar ir por partes porque has dicho muchas cosas que tienen mucho sentido. Lo de la cultura. A ver, las culturas necesariamente evolucionan, nos guste o no, y las culturas se van adaptando, y con la inmigración las culturas varían. Algo como las pizzas, por ejemplo, pues son algo que sí dices Italia, pero es que también son algo muy propio de Estados Unidos, ¿no? Es algo que ya se ha adaptado a la cultura de allí, y con la inmigración suele pasar eso, que viene gente, te importa nueva cultura, y hay cosas que se adaptan y hay cosas que no. Y las cosas que se adaptan suelen ser aquellas que la gente quiere que se mantengan. Es decir, al final, en la cultura
hay un libre mercado de ideas que se van compitiendo con ellas unas tradiciones, otras, y las que se suelen mantener son las que mejor funcionan para la supervivencia de esa sociedad. Entonces, yo estoy muy a favor de que la cultura, distintos aspectos de la cultura, tradiciones, tal, compitan y que se quede lo mejor. No le tengo a cariño especialmente alguna, porque mi forma de ver la cultura es como un mecanismo que sirve para cohesión social y para que la sociedad funcione mejor, haya menores costes de transacción y también, pues eso, que podamos sobrevivir mejor. Si eso es lo que permite la cultura, pues al final, bueno, pues que se quede la mejor cultura. Como yo creo que mi cultura es superior, quiero que mi cultura compita con los demás, a ver quién gana. Luego también piensa que gran parte de la cultura, uno de los elementos más importantes, si no el más importante de una cultura, es el idioma. O sea, los inmigrantes que vengan tendrían que saber el idioma de aquí para poder trabajar, para poder hacer cualquier cosa. Piensa que gran parte de la viene, ya se da antes incluso de que vengan, ¿no? Porque imagínate una persona que no sabe nada de español y quiere venir aquí, lo tiene más fácil que nunca para aprender el idioma, se descarga Duolingo, se pone a aprender el idioma y viene aquí y ya sabe algo de español y al final le toca aprender, sobre todo gente de siguientes generaciones. Al final, conforme van pasando las generaciones, te vas olvidando de tus tradiciones, que es lo que le pasa en Estados Unidos a los no sabo kids, ¿no? Que al final olvidan el español y terminan hablando únicamente en inglés, que es una de las grandes preocupaciones de mucha gente de Estados Unidos de, no, es que va a hablar aquí todo el mundo español. Sí, no lo tengo tan claro porque es que al final la gente termina hablando en inglés porque, vamos, no les queda otra. Entonces, eso tampoco me preocupa especialmente. Y dices, no, es que a ti te gusta tu libertad y te la pueden eliminar, puedes perder tu libertad. Si te refieres a que pueden votar políticas que me vayan a perjudicar, puede ser, pero entonces te diría, bueno, pues va, si me lo compras, fronteras abiertas sin que puedan votar y que no puedan votar nunca. Incluso fronteras abiertas y no las vamos ni a nacionalizar nunca, si te preocupa que se vuelvan nacionales españoles. No es lo que yo creo que es la mejor opción, pero si me lo aceptas y que venga quien quiera sabiendo que esas son las cuestiones, los requisitos que tiene, de va a llegar, nunca va a llegar a ser español y además nunca va a poder votar. Bueno, si lo aceptan me parece bien. Y luego también es verdad que muchas veces cuando te vienen inmigrantes y la sociedad se vuelve más heterogénea, mucha gente apuesta por políticas menos redistributivas. Que esto es el caso, por ejemplo, estudios en los países nórdicos, en Noruega, por ejemplo, donde conforme entraban más inmigrantes, la gente votaba más en contra de las políticas redistributivas porque no querían redistribuir a aquellos que no se veían como ellos. Entonces, bueno, si esa es la conclusión y al final más inmigración va a hacer que la gente, por el motivo que sea, quiere ser menos redistributiva para no redistribuir al que no se parece a él, pues bienvenido sea. O sea, aumenta el racismo con ese Puede tipo. ser, sí. O sea, las fronteras abiertas aumenta el racismo. Yo no sé si el racismo, pero por lo menos la ganas o la voluntad de redistribuir con tus vecinos, sí. Si eso es racismo, puede ser xenofobia también, que no es necesariamente racismo. Pero al final, a la hora de filtrar un pueblo va a ser mucho más complicado porque fronteras abiertas quiere decir tú defiendes que sean inmigrantes legales o ilegales, es decir, que a todo el mundo se le deje pasar. Claro, no tendría sentido hablar de inmigrante ilegal, todos son legales, todos pueden pasar. Claro, sí. Todos pueden pasar. Entonces, por otra parte, te puedes limitar la libertad de que te está entrando aquí lo peor de cada casa y que de repente maten a tu madre. Ya te están quitando una de las grandes libertades, que es vivir en paz en tu país, con tu madre y tu familia. Y encima eso no lo puedes backtrack, es decir, no lo puedes resolver porque hecho está, el daño ya está hecho. Entonces, en ese momento, por esa política de fronteras abiertas, que la única razón es para enriquecer al país, es decir, basarlo al precio y basarlo a el dinero, te estás quitando muchas otras libertades que a lo mejor si cerrases las fronteras o filtrases las fronteras, tu vida hubiese sido a lo mejor menos rica, pero más en paz. De nuevo, matizar, no es el único motivo por el que defiendo las fronteras abiertas. Yo personalmente las defiendo porque me parece lo justo, pero sí que es uno de los motivos adicionales por el que las defiendo. Esto es, si yo te hago la pregunta, no sé si conocéis a John Ross, ¿no? Y el ejemplo el velo de la ignorancia, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, de si tú no sabes dónde vas a nacer, es decir, tú vas a nacer en algún país del mundo, no sabes cuál. ¿Te gustaría que hubieran fronteras abiertas y que tuvieras la posibilidad de, si naces en un país donde estás restringido a la pobreza, donde tu única opción es morir en pobreza, poder moverte e ir a un país donde puedes ser productivo, crecer, desarrollar tu capital humano y vivir? O sea,
la respuesta, intuyo que de la gran parte de la gente sería sí, me gustaría vivir en una sociedad donde, que si no sé dónde voy a nacer, donde pues todos los países tengan fronteras abiertas para yo poder el día de mañana, si necesito, salir de este país e ir allí donde voy a ser más rico. Sí, pero eso es libre mercado. Es decir, yo, por Sí. ejemplo, he vivido en Estados Unidos porque he estudiado, he sido mejor que la media, me han becado académicamente y he podido ir ahí. O sea, no es que cometo un crimen y puedo ir a Estados Unidos y como hay fronteras abiertas, nadie me pide explicaciones. Debe haber una competencia, un mercado competente que me diga si estoy dispuesto o puedo ser aceptado en un país o no, dependiendo de mi valor, de mi valor productivo. Oye, tú eres una persona que eres buen estudiante, eres buena persona, hacemos un background check, estás bien, tal, perfecto. El mercado de Estados Unidos, el mercado inmigratorio, como lo quieras llamar, dice que has sido aceptado para entrar a Estados Unidos. El mercado inmigratorio de Estados Unidos dice que no eres propenso para entrar en Estados Unidos porque no tienes el perfil. Claro, pero entonces ahí lo que estás promoviendo es un gran apartheid internacional en el que estás castigando a la gente pobre a quedarse donde es, porque la gente pobre tiende a ser la menos productiva, o mejor dicho, la gente menos productiva tiende a ser pobre, entonces estás diciendo, bueno, si no eres así de productivo, no puedes pasar. Entonces te destino y te castigo a que te quedes en tu país pobre y no puedas venir a este país rico a poder trabajar. Imagínate que yo... No es el caso, ¿no? Pero he nacido en la Antártica y yo lo único que sé o mi mejor habilidad es ser agricultor. Intento ser agricultor en la Antártida. Me voy a morir de hambre. Mientras que si con mis mismas habilidades tú me permites ir a Estados Unidos, voy a empezar a crear riqueza, voy a poder vivir mejor, voy a dejar de morirme de hambre, que es lo importante. Pero entonces en tu caso no habría países, no habría fronteras. En mi caso ideal no, pero te acepto que me digas, mira, vamos a mantener las fronteras, simplemente están abiertas y, por ejemplo, permitimos un control o ponemos unas normas de, ¿quieres entrar a este país? Entras, pero no puedes votar, no te vas a poder nacionalizar en la vida, no vas a poder, si cometes un crimen, estás deportado, si haces no sé qué, tal. Yo todas esas condiciones te las acepto porque creo que la gente seguiría queriendo ir igualmente y que sería una situación mucho mejor que la actual. ¿Es mi mundo ideal? De nuevo, no, pero es un mundo mejor que el que tendríamos ahora. O sea, estás totalmente en contra de las políticas de Donald Trump actuales. Sí, las políticas fronterizas, desde luego, claro. Pero él, por ejemplo, que defiende toda la parte de crimen y lo está justificando en base a eso, que todo el crimen que ha llegado de Sudamérica. Claro, porque cuando sí que tienes las fronteras cerradas, sí que te entra lo peor, porque te entra la gente que está dispuesta a saltarse la ley para ser inmigrante. Y la gente que lidia con mafias, la gente que pues eso, que ha trabajado con mafias, que lo que sea, que consigue que una mafia le pase, por ejemplo, en el caso de España es el lo más claro, o en Estados Unidos, pues eso, de nuevo, gente que está dispuesto a saltarse la ley. Si no tienes fronteras abiertas, ¿qué es lo que pasa? Pues te entra todo tipo. Te entran seguramente tanto estos que son los peores como gente buena que está esperando, está haciendo la cola y respeta mucho la ley y las normas y está intentando hacerlo todo por el paso legal. Pero de esta manera, ¿qué tienes? De nuevo, pues solo tienes a lo peor o por lo menos a la gente que está más dispuesta a saltarse las normas. Yo no lo veo para nada así, ¿eh? Pero o sea, yo creo que es, o sea, para mí no tiene sentido, porque si pones unas normas como las que pone Donald Trump, o sea, veo que lo que te entra en realidad, lo que está buscando es que solo te bueno. entre lo bueno. O sea, por Porque solo ejemplo, tiene lo de la capacidad de pasar No, ese claro, filtro. pero digo los inmigrantes ilegales que te entran. O sea, los inmigrantes legales, pues te entrará un tipo de inmigrante. Pero hay otra inmigración que tú ahora vas a tener unos inmigrantes, vas a tener los más productivos y los que están más dispuestos a saltarse las normas. Toda la gente entre medias no la vas a tener. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Por qué? A ver, o sea, si tú pones si el modelo de Donald Sí. Trump, que según él, legalmente solo entran los mejores, ¿no? Los que más Vale. van a aportar. ¿Vale? En el otro modelo, en el que puede entrar todo el mundo, entraría muchísima más gente de la mala. Sí, y bueno, no sé si muchísima más gente de la mala, lo que digo es que ahora desde luego tienes un sesgo a que te entre gente mala. También habría que ver en el de Donald Trump cuánta gente te entra, es decir, igual permite que entre menos gente nueva que los inmigrantes ilegales que están llegando. Pero, entonces, proporcionalmente tendrás más gente mala que claro, gente productiva. es lo que digo, o sea, ahora mismo, o sea, ilegalmente viene lo peor de cada caso, lo que tú has dicho, los que tienen menos que perder y tal, pero esa gente vendría igualmente, vendría con más razón si fuera Vendría legal. más. Vendría ¿Sí o no? más, claro, porque muchos son así, pero no tienen... No lo sé, porque puedo pensar argumentos para decirte que no, que son, de nuevo, hay cuellos de botella y la otra gente más productiva pues se lo podría permitir, que eso es otra de las cosas, que al final, si abres las fronteras, vas a tener seguramente una escalada ordenada de los más productivos a los menos, según se lo puedan permitir el venirse, pero bueno, que eso... Pero, por ejemplo, de nuevo, ya estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de que, por ejemplo, el 11S
¿Cuánta gente habrá sido pillada en aeropuertos o a punto de venir a Estados Unidos y gracias a una filtración regulatoria de quién es este tío, de dónde viene, tal, no ha podido entrar? Si hay fronteras abiertas, obviamente pueden venir de cualquier país islámico a hacer un ataque terrorista a Estados Unidos, por ejemplo. No, la gente, los ataques terroristas son bastante escasos como para, en mi opinión, fijar una política, sobre todo algo tan importante con eso. Es decir, estás perdiendo... Estás siendo muy injusto, estás condenando a mucha gente a la pobreza y además perdiendo mucha riqueza por un ataque que te puede suceder uno cada muchos años. Claro, pero Sí, es la que si te seguridad sucede- de tu país. Sí, pero ¿a qué coste? O sea, al final todo tiene un coste. La seguridad de tu país, ¿a qué coste? Si tanto te preocupa, lo siguiente también puedes decir, que nadie salga nunca de sus casas para que seguro que no haya ningún ataque terrorista. Entonces, ¿estarías dispuesto a aceptar eso? O sea, todo tiene un coste, incluso la seguridad. Entonces tienes que decir, vale, estoy dispuesto a aceptar cierto riesgo de ataque terrorista. Porque a cambio, mira cuánto voy a crecer y además, mira lo justo que estoy siendo, que no estoy condenando a la población a la pobreza. Pero Eduardo, entonces en ese caso, tú por ejemplo en los aeropuertos no pondrías ningún tipo de control. de control de seguridad, porque estás quitando la libertad a la gente. ¿Y a qué coste? Al coste de que cuántos ataques terroristas hay en el avión. Yo cuando voy no hay nunca nada. Entonces estás quitando la libertad de la gente de quitarse los zapatos, ponerse la mochila, para nada. Entonces no sí. lo harías. No, quiero decir, de nuevo, o sea, en mi mundo ideal, ¿no? Voy a dar primero la respuesta a mi mundo ideal y luego ahora. En mi mundo ideal, al final, todos los aeropuertos serían privados, ¿no? Pues cada dueño del aeropuerto que adopte las políticas que quieras y tú has venido aquí a mi aeropuerto, vas a tener que, o sea, has aceptado estas medidas de seguridad. Luego, ¿cómo es ahora mismo? Sí, me parece bien que se tomen Pero a esas ti te medidas de gustaría, seguridad. digo, a ti te gustaría personalmente que se hiciesen medidas de seguridad en tu avión, Sí, en el avión claro. que tú te montas. Sí, me Pero ¿por gustaría. qué te gustaría? Para sentirme más seguro, porque es un coste bajo para la seguridad que me aporta. Correcto, pero yo si soy un neoyorquino, a mí me da más seguridad que para entrar a Nueva York se haga un filtro que entre en todo el mundo. Me la suda que Nueva York sea más rico en 10 años porque hay videofronteras abiertas. Me siento mejor siendo un poco más pobre, pero asegurándome que no van a reventar 2 edificios en 5 años. No, la cosa es, ¿estás dispuesto a asumir ese coste? O sea, ¿estás dispuesto a pagar? Porque otra opción que existiría es que le pagues a los inmigrantes por no venir. O sea, que tú le digas, oye, mira, tú vas a venir, pues he montado esta agrupación con todo el mundo que no quiere inmigrantes y os vamos a pagar para no venir. Y así, mira, salimos todos ganando. Ellos tienen esa riqueza extra que van a conseguir al ir a tu país y tú te sientes seguro cuando los tienes ahí. No, pero es que, ¿para qué vas a hacer eso? Puedes directamente cerrarlo y ya está. Claro. E incentivar a la gente O sea, a venir tú porque es dices el que el mejor coste país sería del igual, mundo. que el coste sería igual de toda la infraestructura para cerrar las fronteras que mandarles el dinero y ya está. Es lo que estás diciendo. No, o sea, yo lo que estoy diciendo es, esto es un poco lo que se llama en economía el teorema de Coase aplicado, ¿no? Que el teorema de Coase lo que dice es que si los derechos de propiedad están bien delimitados y los costes de negociación son bajos, al final se va a dar la redistribución correcta del recurso, ¿no? La redistribución y asignación. Entonces yo lo que digo es, si tú dices, mira, todo esto somos neoyorquinos, vivimos aquí y no queremos que entre nadie más. Entonces yo que voy a entrar allí, te digo, bueno, pero es que yo quiero entrar, tengo derecho a entrar. Entonces tú lo que me puedes decir es, vale, pues a cambio de que no entres te doy 1.000 euros y te vuelves a tu casa. No, pero no es que no quiera que nadie entre, quiero que entre la gente cualificada. Vale, y O entonces... sea, tú no quieres que vayas, tú no quieres ir solo en el avión. Tú quieres ir en el avión con gente que te sientas seguro. Entonces, yo en Nueva York quiero gente cualificada. Entonces, para cualificar a esa gente se necesita un determinado, aunque mínimo sea, de filtro para saber quién está entrando en Nueva York. Claro, lo que te iba a decir, Alex, es, de no sería mi opción ideal, pero otra opción es, ¿cómo se diría? Fronteras abiertas con control, por lo menos tener un listado de todo el mundo que te entra, que no te entren sin tener ningún tipo de control, simplemente que puedan pasar y que tú digas, mira, puede pasar todo el mundo, salvo aquellos que lleven explosivos en la mochila. Bueno, me parece algo lógico, Sí, sensato. o que haya matado desde en su luego, país a alguien. desde luego mejor que lo que hay ahora. Bueno, que haya matado, depende, ¿no? Hay asesinatos y asesinatos. Si has matado al que ha violado a tu hija, pues mira, lo siento, pero no te lo voy a tener en cuenta. Bueno, tú me entiendes. Sí, sí, Delincuentes en general. Delincuentes, Claro. asesinos. ¿Tú quieres que delincuentes vengan a tu país? Quiero que delincuentes vengan a mi país. Pues O sea, no te importa. no, preferiría que no, pero me parece injusto condenarles a la pobreza de su país porque hayan cometido un crimen que tampoco sé exactamente cuál es. Pero es que, claro, entonces estamos yendo, lo que te has dicho, al 1%. No, Los que delincuentes vengan, son que vengan. Me preguntas a mí si quiero que vengan. Pues preferiría prefieres que no, claro. como situación ideal, preferiría que no hubiera delincuentes y que nadie cometiera nunca Ya, pero ningún los crimen. hay, por eso, Vale, llevándolo vale. al mundo Pues a la sí, actualidad. que vengan.
Que vengan. Que vengan. O sea, prefieres eso a ponerles un filtro porque entonces les privas de su libertad de venir a Depende de donde qué quieran. filtro, claro, al final todo tiene un coste. Depende de qué filtro, depende de qué tipo de crimen hayan cometido en su país. Que es que a mí me parece que, o sea, yo te compro el discurso de la libertad, de que todo el mundo debería tener la oportunidad de buscar una vida mejor, etcétera, pero claro, la libertad también hay que ganársela. Y tú puedes perder tu derecho a la libertad de ir donde quieras porque eres un asesino, porque eres un ladrón, porque has cometido X delitos o porque... Bueno, al final porque no cumples las características o el modelo de vida o de valores que tiene un país en concreto. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que tener la libertad de decir, oye, en nuestra casa también entra gente que respete nuestros valores también. Lo del modelo de vida o de valores, es que eso lo veo tan subjetivo. ¿Tú compartes el modelo de vida y de valores del gobierno de tu país? Pues la mayoría sí. 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 La mayoría, hombre, yo creo que... Hombre, de valores... No sé. De valores Pues, básicos. Bueno, pues igual los valores básicos también los compartes con la gran mayoría de inmigrantes. Y la diferencia es lo que ellos determinan, que dicen, pues mira, este tipo, a ti no te queremos. Igual tú crees que sí, pero el gobierno de tu país cree que no lo compartes y te quieren echar. O sea, a mí el tema que a mí me falta, yo por ejemplo sí que me considero una persona súper libertaria y defiendo totalmente la parte económica de libertad y tal. El problema que a mí me causa la parte tan libertaria, que creo que es el cuello de botella que tienen este tipo de filosofías e ideologías, es que llega un momento que cuando hay máxima libertad y todo vale, es decir, si limitas cualquier libertad humana ya no vale, porque es full libertad, es full anarquía. El problema de eso es que puedes pecar de llegar a la hipocresía, porque la ética es dinámica y la ética es una moralidad subjetiva. Entonces, si tú dices, claro, yo para defender mis ideales, que son full libertad, libertad a toda costa, tengo que defender que haya fronteras abiertas y que todo el mundo pueda entrar, hasta criminales, tú estás siendo fiel a tu ideología. El problema es que puedes pecar de hipócrita porque ahora te pongo el ejemplo de, perfecto, defiendes eso, pero vamos a ponerlo más en cercanía, donde están los valores más intrínsecos del amor y de la familia. ¿Tú harías esa política si te digo que en vez de entrar al país, entran en tu casa con tu madre? Y te digo, perfecto, en tu casa tú meterías a criminales. No lo harías, por mucha libertad que haya, porque ahí entra un valor que es un valor humano, que es el valor que no defiende la libertad, que es el valor de sociedad, de amor, y ahí eso no lo puedes controlar, porque somos seres humanos, no somos robots. Claro, pero es que yo... mi ética, que decías que la ética es dinámica, subjetiva, no sé si estoy del todo de acuerdo, porque yo gran parte de mi ética o de mi forma de entender los conflictos y cómo resolverlos viene dado por la propiedad privada, ¿no? Entonces creo que en mi casa sí que hay una clara propiedad privada, es mía, y yo sí que tengo derecho a decirle a la gente que no puede entrar, pero creo que tú no tienes el derecho, o que yo no tengo el derecho de decirle a la gente, tú a mi país no puedes entrar. Entonces ahí es donde está esa división y donde, bueno, tú ves hipocresía, yo no, porque yo por lo menos en mi cabeza lo tengo muy claro de, yo creo que no le puedo decir a alguien, en mi país no puedes entrar y te voy a condenar por tanto a la pobreza, pero sí que le puedo decir a alguien, en mi propiedad privada no puedes entrar porque es claramente mía. Claro, pero digo... Pero el país no es tuyo. Ya, pero esa libertad que te puede estar quitando si entra en tu casa, se la puede estar quitando a una persona por la calle, ese criminal matándole a alguien. Vale, entonces ya le enjuiciarás o ya tendrás un problema con él cuando ha cometido el acto, pero tú le estás ya enjuiciando y condenando a la pobreza y castigando por el antes acto siquiera, que ha hecho, por el acto que ha hecho. No, tú le estás castigando antes siquiera de cometer un acto por su estado de inmigrante. Tú le estás condenando a la pobreza simplemente por no haber tenido la suerte de nacer en España. No, o sea, le estoy condenando por haber hecho un crimen en su país o no haber sido una persona de provecho en su país, por lo tanto te limito a venir a mi país. Vale, y lo que te digo es, de nuevo, yo no lo haría, pero te lo acepto si tú me dices, mira, te compro fronteras abiertas salvo para inmigrantes. Te digo, vale, te lo firmo ya. O sea, es algo para criminales. Para criminales. Sí, eso, perdón. Para migrantes. Sí, para criminales. Para criminales, te lo firmo ya. Quiero decir, es mucho mejor que la situación que tenemos ahora. Sin duda, lo firmo. Y entonces tú un poco, para poner en contexto y cambiar de tema, Eduardo, o sea, te consideras anarquista, full libertad, y entonces a la hora de vivir tu vida, por ejemplo, ¿cómo la vives? O sea, en cuestión de gobierno central a día de hoy, un análisis sí rápido. ¿Qué opinas del gobierno actual? Con el gobierno estoy muy en contra, como estaría en contra de prácticamente cualquier gobierno que estuviera. Yo intento vivir lo más separado del Estado que pueda, intento olvidarme, mi sueño es un día levantarme y olvidarme que existe un presidente del gobierno y no saberme su nombre ni nada, y lo que quiero es eso, intentar dentro de mis posibilidades buscar maximizar mi libertad individual, desde luego, sí. Entonces intento vivir así, intento vivir
según mis ideales. Sí que hay algunas cosas, yo por ejemplo hago una distinción entre lo que yo creo que es la ética y la moral, ¿no? Que esto ya hay mucha discusión, pero simplemente porque sepáis mis términos. Yo la ética es cuáles deberían ser las normas que regulen una sociedad, ¿no? Al final, las sociedades humanas hay conflictos, son conflictos sobre los recursos escasos, ¿cómo vamos a decidir cómo solventar estos conflictos? Y luego la moral es la búsqueda individual de la virtud. Entonces, yo sí que hay, por ejemplo, hay acciones que yo creo que son culpables, que son punibles, que van en contra de la ética, pero que son morales, ¿no? Y al revés. Por ejemplo, pues imagínate que este es un ejemplo muy, muy absurdo, ¿no? Pero luego te busco un ejemplo más sencillo. Pero el ejemplo más absurdo que suelo poner siempre. Viene un asteroide a la Tierra, ¿no? Y tú tienes un botón para lanzar un misil e impedir que llegue al asteroide a la Tierra. Y tú dices, no, este botón es mío, es mi propiedad privada. Si me lo quitas y aprietas ese botón, me lo estás robando. Estás infringiendo contra mi propiedad privada. Yo te digo, bueno, pero es moralmente lo correcto, te lo voy a robar. Luego yo recibiré mi castigo por haberte robado ese botón, ¿no? Por haber atentado contra tu propiedad privada. Pero me parece lo moralmente correcto apretar ese botón. O sea, sería éticamente correcto y correcto y moralmente incorrecto. No, al revés. Éticamente según yo, incorrecto y éticamente moralmente incorrecto correcto. porque estoy atentando contra tu propiedad privada, pero moralmente correcto porque estoy salvando a toda la humanidad. Claro. Vale, sí, vale. Pues Sí, según mi definición, que Vale, luego ya hay muchas sí, definiciones, hay gente que dice que es lo mismo tal, y puede que sea lo mismo, no sé, porque al final las palabras pues no nacen en la naturaleza, tienen el sentido que les damos, ¿no? Pero según el sentido que yo les doy a estas palabras, hago eso. Entonces, sí que hay veces que puedo tener discrepancia entre mi ética y mi moral, de cosas que me parece bien que la gente las haga, aunque me parece que van contra la propiedad privada de la gente, pero puedo entender que lo hagan, y eso, pero bueno, en principio sí. Vale, pues hemos entendido ese ejemplo, pero a mí me gustaría que dieses uno un poquito más real de la actualidad, ¿vale? Porque que venga un asteroide o lo que sea, pues obviamente es un supuesto, pero algo de la actualidad que tenga ese componente de distinción entre ética y moral. No sé si es tan actual, pero un ejemplo de la inversa, algo que me parece moralmente reprochable, pero éticamente lo veo aceptable. Pues que una persona se folle a su madre, por ejemplo. Pues me viene un amigo y me dice, oye, mira, acabo de mantener relaciones sexuales con mi madre. Le voy a decir, oye, pues está mal, ¿no? Te voy a juzgar, te voy a mirar mal, pero me parece que no deberías ir a la cárcel. No digo, esta persona debería ir a la cárcel por ello. Pues esas son las cosas donde mentir puede estar moralmente mal, pero no creo que debería ser punible. Pues por eso los vicios, ¿no? Los vicios no son crímenes. Pueden haber cosas que sean vicios, pero que no sean crímenes. Simplemente que esté mal, que lo puedas juzgar, que sea legítimo juzgar y decir, oye, mira, aquí lo estás haciendo mal, pero que no creo que tengas que tener un castigo por ello. Claro, por ejemplo, has hablado un montón de la libertad, sobre todo, que es tu valor número uno en esta vida. Por ejemplo, con las personas como tú que como predicáis tanto con la libertad, el tema de las drogas, por ejemplo, en el mercado, ¿cómo encaja todo esto en la teoría de económica, sobre todo? Bueno, yo estoy, en cuanto a teoría económica, yo estoy a favor de la despenalización de todas las drogas, no de la legalización o regulación, es decir, simplemente que se elimine la prohibición y ya está, Vale. y libertad, que la gente consuma como vea. Eso ya por el lado de nuevo, es lo que me parece justo. Me parece injusto decirle a alguien lo que puede o no puede consumir. Y luego, en cuanto a, si me preguntas más por Pero el lado económico, sí. Una cosa, o sea, ¿te parece mal decirle a una persona lo que puede consumir y lo que no? Pero al que la produce y la vende, ¿Qué? igual. Sí, claro, o sea, Vale. la puedes producir, sí, deberías poder producirla y consumirla, sí. O sea, producirla y venderla y... Sin vale. problema, sí. Vale. Publicitarla, todo. Todo. Sí. Y luego, en cuanto al lado económico, ¿qué es lo que pasa? Al final, si prohíbes, tienes incentivo de, por un lado, pues lo que pasa, la gente se da más a las drogas que sí que son legales, entonces hay un gran problema de alcoholismo en el mundo. De hecho, el alcohol mata más que todas las otras drogas combinadas, porque hay un gran problema de alcoholismo, porque claro, antes, o si tuvieras la opción de consumir otra droga, pues igual dices, mira, me hago una raya de cocaína y ya paro. Pero claro, si quieres ese efecto que te va a dar la raya, pues dices, pues no, para este efecto me tengo que tomar no sé cuántos cubatas. Y claro, el problema de las cubatas es que igual te da ese efecto, y al principio es estimulante, pero luego es depresor. Y tampoco puedes saber si luego te pasas, si no, tal cual. Entonces es más fácil perder las riendas, ¿no? Con el alcohol, sobre todo porque dices, no, yo del alcohol lo que busco es este efecto. Pero es que el alcohol tiene más efectos, ¿no? Como decía, primero estimulante y luego depresor. Entonces la gente se vuelca más al alcohol, más gente muere por alcohol que otras cosas, tienes problemas de alcoholismo. Y luego también la pureza se pierde, ¿no? En España, por ejemplo, el precio del gramo de heroína y de cocaína se ha mantenido igual desde los años, pues no sé si era desde los 50, 40, los últimos años por lo menos se ha mantenido igual, las últimas décadas. ¿Qué es lo que ha caído? La pureza. Es decir, al final lo que te estás metiendo cada vez es más mierda, es menos pura y bueno, pues sí, el gramo de cocaína cuesta
cuesta en España de media unos 60 gramos, ¿no? Desde las últimas décadas, pero de nuevo, 60 euros. 60 euros. Uf, sí. Pero lo que pierdes es eso, es pureza, entonces te metes cosas que no sabes lo que es. Al final hay mucha más desinformación, la gente no tiene esa educación de consumo. En España, por ejemplo, hay una gran educación de consumo de alcohol. Sí que es verdad que la gente se puede limitar tal cual, pero por lo menos en España yo diría que es una sociedad que vivimos con el alcohol y que desde niños lo vemos en casa, es una cosa a la que estamos bastante acostumbrados. Y entonces, pues si eso pasara con las otras drogas, la gente estaría acostumbrada, sabría exactamente qué consumir para qué. El tema de las cantidades, claro, si ahora compro 1 gramo de cocaína, no sé si me la tengo que hacer toda una noche o me tiene que durar 20 noches, porque no tengo esa experiencia y no tengo esa cultura, nadie me ha hablado de ello, no lo he visto. Es una cosa que al ser ilegal también se vuelve un tabú, que es otro de los problemas, que al ser ilegal se vuelve tabú y la gente no habla abiertamente y no hay esa educación de cuánto tengo que consumir, cómo de consumir correctamente. Entonces mucho de esto también luego se va al mercado, a lo que se llama el mercado negro, no tienes formas de lidiar. Si yo tengo un problema con mi camello, que voy a la policía y le digo, oye, mira, que mi camello me ha estafado, al final, ¿qué es lo que recurre? A la violencia. Y luego lo más preocupante de todo esto es que al estar prohibidas, las bandas criminales utilizan las drogas para financiarse. O sea, tú eres más socialista en esto. Bueno. O sea, quiero decir, en España, por ejemplo, Sí, los partidos sí. más de izquierda Sí. son los que más propensos a legalizar las drogas. Sí, Podemos es el que en esto de los grandes partidos, antes estaba Ciudadanos, pero bueno, y el Partido Libertario, pero que es un partido pequeño, pero de los grandes partidos, Podemos es el que más se acerca a lo que yo defiendo aquí, sí, desde luego. ¿Y tú, por ejemplo, estarías a favor de tanto la despenalización de la droga como también luego el consumo de la droga? Es decir, tú eres propenso al probar drogas. Sí, yo a título personal sí que recomiendo probar ciertas cosas y sí que creo que te puede ayudar a vivir mejores experiencias, a la vida en general. Es una parte de la vida que te puede ayudar y te puede hacer, pues ya digo, depende en qué momento, pues vivir ciertas experiencias, vivir mejor, vivir más intensamente, probar nuevas experiencias que sin las drogas difícilmente llegarías a ellas. O sea, ¿Y qué te puede aportar eso? ¿Qué te puede aportar? Bueno, pues por ejemplo, por hablar de algo que sea legal, la ayahuasca, ¿no? Pues te puede aportar mejor conocimiento interno, conocerte más a ti mismo, ver el mundo desde otras perspectivas, conocer otras posibilidades, no sé, te aporta ciertas cosas, nuevos estados de mente que si las drogas... bueno, hay gente que dice que puede llegar, yo lo veo muy difícil. Algunas drogas son un pay to win, ¿no? Es decir, en vez de tener que estar años y años y años meditando, pues mira, hago una sesión de ayahuasca y puedo llegar a estos estados superiores de conciencia. ¿Tú has probado mucho o no? Algo, bueno, sí, soy curioso, tengo personalidad curiosa. Ayahuasca seguro. Porque... Ayahuasca lo he probado. Y entonces, bueno, pues la ayahuasca es una cosa que yo, por ejemplo, recomiendo. Es una experiencia que me gustó mucho, una de las mejores experiencias de mi vida, lo recomiendo. Y eso te hace ver cosas desde otro punto de vista. ¿Es legal la ayahuasca? La ayahuasca en España sí. ¿Sí? Sí. O sea, tú buscas retiro ayahuasca España y es legal. Pero y hacerlo, por ejemplo, en el retiro. ¿Es legal? Sí o no, sé que por lo menos con la empresa con la que lo hice yo sí que era legal, se anunciaban abiertamente en internet que lo hacían, lo haces con un chamán, yo hice 2 tomas, o sea, 2 días, 2 noches, y bueno, pues... Pero una pregunta, porque, por ejemplo, eso sí que lo entiendo, lo de la ayahuasca, muchos psicodélicos que te pueden ayudar a conocerte a ti mismo, a pues mirar en lugares dentro de ti que de otra forma no lo harías. A desbloquear ideas, por ejemplo, una cosa curiosa es que el modelo de la doble hélice del ADN lo concibe Crick después de haber consumido LSD. Goya consumía opiáceos cuando pintaba. Y muchos artistas a lo largo de la historia, bueno, pues consumían y consumen. Steve Jobs también Sí. era propenso al LSD. El microdosis habla de que tiene muchos beneficios. Entonces, ya no solo conocerte a ti mismo que también, sino en cuanto a ideas empresariales, en cuanto a ideas científicas, muchas cosas que simplemente no lo sabes. Es un poco el no sabes lo que te va a venir, no sabes lo que no sabes. Claro, pero por ejemplo, en otro tipo de drogas, ejemplo, cocaína, heroína, el fentanilo, ¿esas también deberían ser legales? Sí, claro. Yo creo que sí, porque al final la gente que las busca las va a encontrar. De hecho, el fentanilo es una respuesta a la ilegalización de las drogas, porque el fentanilo es legal. Entonces, es una respuesta, oye, mira, yo querría consumir algo más suave o busco un efecto similar a esto, simplemente que es ilegal. Entonces, ¿a qué recurro? Al fentanilo, algo mucho más potente, porque no tengo nada entre medias. Igual que a muchas drogas ilegales les pasa eso, que el incentivo del camello o del productor, ya no tanto el camello el que te pincha, pero el incentivo del productor es hacerlo lo más
perjudiciales y sobre todo adictivas posibles, las drogas actuales, porque lo que dicen es, oye, ya que me voy a arriesgar, te voy a vender de cosas más duras, porque, bueno, ya que la pena va a ser igual, pues por lo menos, mira, que te vuelves adicto, que yo puedo sacar más rentabilidad, que tal cual. Entonces hay una sobreproducción de ciertas drogas, que es lo que la gente puede encontrar más fácilmente, porque es lo que les sale rentable a los productores y a los camellos pasar. Vale, pero una cosa, o sea, en el hipotético caso de que se legalizaran las drogas, por ejemplo, ¿tú crees que las organizaciones criminales, los camellos, irían por el lado legal o seguirían vendiéndola de forma ilegal? Ellos que lo intenten vender, pero ¿qué sentido tiene comprarlo de forma ilegal si lo puedes comprar legalmente? Es decir, en Ámsterdam, ¿quién compra marihuana al que ves paseando por ahí que te ofrece marihuana por lo que sea? Incluso aunque sea más barata. Nadie. No tiene sentido. En Suiza, por ejemplo, yo he vivido en Suiza, y en Suiza sí. ¿Por qué? Porque en Suiza tienen el máximo, o sea, la marihuana está regulada, ¿no? Su máximo. Entonces, al final, estás comprando una marihuana que no te hace ningún efecto, no es lo que la gente busca. Entonces, ahí sí que hay mercado negro de marihuana, porque sí, es legal, pero tiene hasta tanto nivel de THC. Entonces, nadie compra esa marihuana. Claro. Pero si fuera completamente legal, ¿quién se va a arriesgar a meterse algo que no sabe cuando yo puedo comprarlo de la tienda y me está diciendo exactamente lo que tengo? Tiene una marca detrás, tiene un equipo detrás. Yo creo que aunque ellos intenten vender, nadie les compraría. O sea, pasaría lo mismo con la cocaína, por ejemplo. La gente compraría cocaína de manera legal. Sí. ¿Sí? ¿Quién compra? Y sería más pura, todos los... lo que has dicho. Sabrías exactamente qué te estás metiendo, sería seguramente más barata, eso es tu tema. Vale, y no sé también, ¿no sería un incentivo para la gente para consumir más? Bueno, o sea, sí, el hecho de que sea ilegal también... No lo sé exactamente, habrá gente que consumirá más, porque hay gente que no está consumiendo ahora mismo porque es ilegal y eso les frena, y también por el tabú. De nuevo, las cosas ilegales tienen un gran tabú, ¿no? Bueno, es una barrera de entrada si es ilegal. Sí. Me da pereza ir a comprar. Sí. Tampoco es especialmente difícil, pero sí, puede ser que haya gente que no sepa dónde encontrarlo, ¿no? Pero también es verdad que hay gente que consume porque es ilegal. Entonces, al final, no sé cómo se quedarían los números. ¿Tú crees? Claro. Como que hay gente que consume porque es ilegal. Pues hay gente que consume para hacerse la guay, que a lo mejor empieza contra drogas, tal. Sí, pero cual, bueno, a nivel estadístico, obviamente, lo harían igualmente aumentaría muchísimo No lo sé, puede ser, no lo sé. Bueno, porque precisamente uno de los casos que has dicho de que el alcohol, hay muchísima gente que muere por el alcohol o que es adicta al alcohol, al final, comparado con otras drogas, al final yo creo que es porque muchos de las muertes responsables del alcohol están porque otras drogas son ilegales. En el momento que otras drogas sean ilegales, ahora ya esa persona que tú decías, me hubiese metido una raya de coca, pero me meto 8 cubatas. Ahora, si la coca es legal, se mete la raya de coca en vez de 8 cubatas. Entonces, ahora mismo las muertes por la droga estarían mucho más distribuidas alrededor de todas estas drogas, no solo el alcohol. Puede ser, es una opción, no lo descarto. También puede ser que con la legalización o despenalización de las drogas aumentase la cultura del consumo de estas y la gente consumiera más de ellas, pero las consumiera mejor, supiera qué límites tomarse y esas cosas. Una de las cosas que la gente no sabe es, o sea, y a lo mejor alguien quiere empezar, ¿no? Y no sabe y dice, vale, ¿qué dosis, si quiero este efecto, qué dosis tengo que tomar de Tusi, por ejemplo? Pues a lo mejor has consumido cocaína, has consumido M, has consumido otras cosas y el Tusi nunca lo has probado y no tienes ni idea. Pues bueno, lo puedes buscar, le puedes preguntar a alguien, tal cual, pero no es especialmente fácil encontrar esta información. Mientras que, de nuevo, si las drogas fueran legales, sería, yo creo que muchísimo más fácil educarte sobre el consumo correcto de las mismas. Entonces, bueno, no tengo claro. Puede que más gente las consumiera, sí, pero también veo que hay gente... Por ejemplo, eso, ¿no? yo cuando en cuarto de la ESO, ¿no? Con 14, 15 años, yo fumaba para hacerme el chulo, ¿sabes? No hay más. Simplemente fumaban mis compañeros y era porque era ilegal y te hacías el guay. Sí. Y 3/4 de lo mismo con beber. ¿Cuánta gente bebe, fuma, tabaco, marihuana, tal, simplemente porque es ilegal y quiere hacerse la guay en el colegio? Bueno, pues eso pasa constantemente. ¿Que de ahí el paso a la cocaína puede ser muy grande y no hay tanta gente que lo haga para hacerse la guay con la cocaína? Puede ser, no lo tengo tan claro. Bueno. Y una cosa, Eduardo, o sea, tú por ejemplo, con todas estas ideas, ya para terminar la charla, ¿no podrías ser un poco, o no te podrían tachar un poco de una persona poco empática? Un poco una filosofía de sálvese quien pueda. Podrían, sí, puede ser. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si eres anarquista y al fin y al cabo libertad individual total y que cada uno, que a mí no me molesten y yo no molesto a nadie, legalización de drogas... tema de, pues seguramente con la prostitución estás a favor de la legalización y todo esto, al final, claro,
tú lo hablas desde tu punto de vista de que tú sabes que lo puedes controlar y ya está, pero ¿qué pasa con todas estas personas que tienen discapacidad? ¿Qué pasa con todas estas personas que tienen traumas de niños y a lo mejor tienen este problema de adicción? Al final tú estás diciendo, sálvese quien pueda. Bueno, todo libre, todo legal, ala, y a ver quién se salva, bien, no. Entiendo que pueda parecer eso, y incluso en parte es así. También es verdad que yo creo que el sistema actual es todavía peor, porque de nuevo, o sea, yo no estoy diciendo, o sea, a mí nadie me va a garantizar que si se legalizan va a consumir muchísima más gente, va a consumir todo el mundo. Igual, de nuevo, hay mucha gente que estaría bien informada y diría, pues mira, no voy a consumir porque ya sé lo malo que es, o lo he vivido más de cerca, o X soy, no lo sé, no lo tengo claro cuál sería el resultado. Pero yo creo que no, que al revés, que una de las cosas por las que soy anarquista, o por las que me preocupan las ideas de la libertad, aparte de porque creo que es lo justo, es también porque quiero que todo el mundo viva mejor, y en especial los pobres, y en especial la gente que está condenada a la pobreza, a malas situaciones, y eso, y quiero darles una oportunidad. Y yo creo que el mayor obstáculo a que la gente prospere es el Estado, y como eso creo que quiero reducir el Estado a su máxima expresión y, a ser posible, eliminarlo, y también porque quiero que la gente viva mejor, y creo que la gente vive mejor sin Estado y con su libertad y siendo ellos libres. Que luego haya gente que con su libertad haga lo que quiera, vale, pero yo no me creo en condición de decirle a nadie cómo tiene que vivir. Parte del ser humano es elegir, y parte del ser humano es equivocarse, es parte de la condición humana. Y yo creo que yo me tengo que equivocar, que los demás se tienen que equivocar, que tenemos que aprender, y no quiero que nadie me impida equivocarme y vivir la vida como yo quiera. ¿Y por qué crees que es tan común estas ideologías socialistas, tanto en universidades como en la vida cotidiana? Hay muchísima gente con estas porque ideas. Es lo cómodo, también es parte del statu quo, también te da una respuesta a casi todo, te dice, no, el Estado lo proveerá, el Estado lo hará tal cual, y mucha gente se contenta con eso. Yo muchas de las cosas que me habéis preguntado, mi respuesta ha sido no lo sé. Yo no sé cómo se harán las cosas, yo no sé exactamente cuánto costará un seguro privado. Un socialista puede venir y te va a decir, mira, voy a montar un gobierno y el seguro, el precio máximo van a ser 10 euros. Va a tener una respuesta para esas cosas porque lo quiere planificar centralizadamente. Que luego tendrá problemas, no funcionará, te pasará como en California. ¿Qué ha pasado en California? Pusieron, ahora con los incendios, pusieron un precio máximo a los seguros, entonces los seguros dejaron de renovar a los propietarios, y entonces ahora casi todos los que han visto su casa arder estaban sin seguro. Pues claro, esta gente te da la respuesta buena, cómoda, y te dice, yo voy a poner un seguro de vida que sea máximo 10 euros, o va a ser gratis, lo vamos a pagar entre todos. Y tienen respuesta para todo, y a mucha gente eso le gusta, le reconforta pensar que hay respuesta para todo. Y el pensar, esto ya se solucionará, o deja que haya libertad y veremos cuál es la respuesta, de nuevo, a mucha gente no le convence, pero es lo que hay. Yo no tengo respuesta para todo porque no quiero planificarlo todo. Entonces creo que es muy cómodo para mucha gente, y de nuevo también es el statu quo. También hay mucha gente que lo hace porque la mayoría lo dice y simplemente ni se lo plantea, y si vivieran en una monarquía feudal serían los mayores defensores del feudalismo. Pues, bueno, muy interesante. Yo no sé si tienes alguna cosita más. Yo creo que ha estado muy buena la conversación. Eres una persona que es súper interesante porque tiene las cosas súper claras, entonces mola mucho hablar con gente así. Yo cuando dice las cosas como las cuando piensa, debato me con encanta. alguien, sobre todo por primera vez, bueno, que esto tampoco lo he visto como un debate, pero cuando a alguien le explico lo que yo pienso por primera vez, siempre digo que no te confunda mi claridad o rapidez contestando con que tengas razón. Igual estoy equivocado en todo lo que he dicho, pero simplemente llevo ya muchos años pensando sobre esto, leyendo, debatiendo, que al final tengo las respuestas más o menos claras. No, obviamente esto no es un debate porque, o sea, la mayoría de las cosas que has dicho, sobre todo en la parte económica, pues, yo por lo menos personalmente estoy muy de acuerdo. Creo que Alex también. Entonces, pero obviamente aquí nos gusta que razones también, porque en parte hay mucha gente que pensará diferente y estará dando argumentos que te hemos dado aquí por parte del otro lado. Entonces, pues creo que ha estado muy bien. Y bueno, ya para terminar, tenemos la sección de preguntas y respuestas rápidas, llevadas un poquito más al trip, a tu lado más trip. Ya sabemos que eres un tío muy trip, ¿eh? Esto es una cosa rara porque... Hay que pegarse un trip los tres juntos. Sí, ¿no? Los economistas, los que sois muy de leer, de teoría y tal, no sois tan trips, ¿no? Sí, Pedro no es tan trip. Pedro no es tan trip. No tanto. A mí me pasa, yo lo Claro, digo, yo güey. de lunes a viernes me encierro a leer, y luego ya el fin de semana es otra cosa. Te pegas una farra... Bueno, ya tampoco tanto, ya estoy mayor, ¿eh? Ya no soy lo que Pero era. antes sí, ¿eh? Antes salía más, ahora ya los años pesan, ¿eh? Ah, sí, ¿Vosotros sí. cuántos años tenéis? 27. 27. Vale, pues ¿Tú? 29. Los años pesan.
Con 27. No, estoy Bueno, totalmente No, de con acuerdo. 27 yo también me pesaba los años, ¿eh? Sí, 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 a sí, mí también. sí, Que no es lo mismo. Yo sí, me acuerdo lo que hacía con 19 años y No, una locura. imposible, Sí. imposible Te repetirlo. recuperabas así. Que sí, no existía la resaca. Ahora No, son sí, una sí. semana de resaca. Sí, ¿eh? sí, sí. Terrible. Bueno, pues, ¿estás preparado? Sí, va. Pues nada. Triple Quick Questions. Vamos a darle. Si pudieras tener cualquier habilidad sobrenatural por un día, ¿cuál elegirías? Sobrenatural solo un día. Sí. Algo, estas preguntas de superpoderes, tal, me gusta algo que me vaya a facilitar la vida, pero que no me la haga especialmente fácil Claro, que el es un resto de día, vida. es un día. Claro, es un día. Entonces, elegiría algo que me vaya a facilitar la vida, pero no tantísimo que digas, uff, qué locura. Pues por un día, igual teletransportarme y así viajo un poco, tal cual, Vale. y no les da tiempo a nadie saber que me teletransporto. Porque uno de los miedos que me da siempre con estas preguntas de superpoderes es: imagínate que algún gobierno se entera y me empieza a hacer experimentos el resto de mi vida y yo no sé explicarlo más allá de inventar este superpoder. macho. Entonces, en un día creo que nadie me pillaría si me teletransporto. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Saber la verdad absoluta sobre el futuro o sobre el pasado? Sobre el futuro. Yo lo que digo siempre es, me encantaría tener una agenda con lo que voy a hacer el resto de mis días, cada hora, cada minuto, ya contaba que alguien me lo dijera. Yo siempre hago esta pregunta de ¿te gustaría esto? Y a casi todo el mundo no le gustaría saber. A mí me encantaría tener ya todo mi futuro planificado. ¿En serio? ¿No? Sí, sí, sí. Vale. ¿Vivir sin música o vivir sin libros? O sea, sin Sí, fin sí, de sí, semana o sin días de la Sin semana. música. Sin música. ¿Te quedas Vale. con el...? Sí, me encanta leer. Uf, Vale. Me encanta la música. Pero ¿Cuántos leer- libros lees al año? De normal, uno a la semana. Unos 50. 50 libros al año. Vale. Un personaje histórico para tener una charla. El Carmenger, el padre de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Vale? Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de volver a nacer. ¿En qué año lo harías? En el 10.000, en el 50.000, en el 100.000. El número más tardío que puedo sea, pensar. futurista. Futurista. En el momento, hombre, yo pienso que unas sociedades que hayan crecido, que sean Smart riquísimas, cities, que yo Bitcoin. apriete un botón y me lo produzca todo lo que quiero. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Cuál es tu mayor virtud? Es virtud y defecto, pero a mí me gusta. O sea, para mí es virtud, para mucha gente puede ser defecto. Y es que soy un poco obsesivo. Entonces las cosas al final terminan saliendo. Cuando me pongo algo, termina saliendo. Vale. Y cuando quiero saber algo, lo sé bien. O sea, Vale. termino profundizando bien en las cosas. ¿Y tu mayor defecto? No vale decir el mismo. No va a decir lo mismo, Nah. no. Mi mayor defecto, tengo tantos. No, que eres de Sí, Madrid. sí, tengo una personalidad algo adictiva, entonces... Tienes que tener cuidado con las drogas, ¿no? Sí, tengo que tener cuidado. Sí, sí, eso. Tengo una personalidad un poco adictiva. Tengo que tener cuidado con las drogas, con el juego, con un par de cosas. Oh, no, otra cosa también. No respeto nada. O sea, me cuesta respetar a la gente que no creo que se lo merezca. Entonces, a veces puedo ser un poco maleducado. Vale. Muy buena. Vale. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí, desde luego. ¿Vale? ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. Es posible que no. Si tuviera que apostar diría que no, pero sí, es muy posible. Es difícil. Porque te sí. veo un poco... No, porque creo en la posibilidad de vida extraterrestre. Simplemente también creo que el hecho de que no nos hayan contactado en ningún momento, del que tengamos certeza, demuestra que es probable que todavía no exista vida extraterrestre. Pero diría que sí. Vale. ¿Te gustaría vivir en otro planeta si te diesen la opción de hacerlo? Me faltan muchos datos en esa pregunta, a saberlo, perdona. Sí, seguramente sí, soy muy aventurero. Me encanta salir fuera. O sea, de repente ahora Elon Musk dice que se puede hacer un trip una semana a Marte, que puede ser Una dentro de semana, 50, me voy ya. y te Directo. irías, Me voy ya, ¿no? me voy ya. ¿Y un año? También. Un año también. Sí. Vale. 50 años no lo sé, pero un año No, es que 50 años ya te pides casi Ah, todo. Vale, me tengo que seguimos. casar con una marciana, ¿no? Sí, no, imagínate. ¿Prefieres saber cuándo vas a morir o cómo vas a morir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, si quieres saber Planifico, todo. claro. Claro, si Y quieres saber todo, planifico te- ya todo para dejarlo todo cerrado se- para mi muerte. O sea, en serio, a ti dan un libro con tu vida y te lo lees Con el te lo resto de lees mi vida, hasta uf, el final. me encanría. Hasta Pero el final. desde niño he dicho que eso sería el mejor regalo que me pueden ¿Qué hacer. dices, Dices, tío? tío, Yo todo lo te contrario. quitas toda la incertidumbre, todo. Todo libre albedrío. Claro. Bueno, es que tampoco creo en el libro de albedrío, pero bueno, puede ser, no lo sé. Sí, es que me ya no gusta. tienes libertad, ya está escrito lo que vas a hacer. Ya para qué. O sea, ¿crees Ya no- que ya no está tienes todo escrito en incentivos. nuestra vida? No creo que esté escrito, no creo que se pueda saber. O sea, cuando digo que no creo que haya el libro de albedrío me refiero a que yo no puedo elegir lo que me gusta, ¿no? O
Al final las cosas que me gustan, no sé por qué, ni tampoco sé si puedo decir lo que voy a decir y cosas así. O Sí, sea, pero que puedes hay mucha levantarte ahora capacidad. mismo. Sí, pero lo he decidido yo, ¿quién soy yo? O sea, al final es muy difícil eso de... Si me levanto es porque yo lo he decidido, pero ¿quién soy yo? ¿Yo mismo, yo mi conciencia o la decisión ya la había tomado antes de darme cuenta que la había tomado? Yo creo que antes. Vale. Bueno, seguimos, que si no me sacamos No, otro sí, tema aquí sí, de sí, 20 sí. minutos. Vale. Tener el control total sobre tus sueños o sobre tus pensamientos. Sueños, pensamientos, ya lo tengo. ¿No tienes pensamientos? O sea, ya tengo el Ah, control ya lo total de tienes. mis Vale, pensamientos. ah, ¿no? vale. Un libro que te haya marcado la vida. La Fundación de Antonio Buero Vallejo. Me encantó, una obra de teatro, lo leí en cuarto de la ESO. Buenísimo, sí. Vale. Y ya para terminar, tengo muchas ganas de hacerte esta pregunta. Queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Con pelos y señales. Esto va para el short. que Esta- últimamente no hemos puesto. Es verdad, ¿eh? Ahora ponemos el short. Trip, Esto no se ¿qué puede tipo de hacer. trip? ¿Trip psicodélico? Lo que tú quieras, Lo que el tú mayor quieras. trip de tu Sí, vida, sí, tío. un psicodélico está bien, sí. Bueno, la experiencia con la ayahuasca puede ser uno de los mayores trips Cuéntanos. de mi vida. Yo era una persona muy racia al mundo de drogas, ¿no? De estar en un botellón en una casa, ver a alguien consumir algo e irme a mi casa. O sea, ese era el nivel de miedo que les tenía. Y yo empecé, bueno, pues cuando empecé a leer más de economía, tal, sobre todo de anarquismo y eso, conocí a un hombre que se llama Antonio Escotado. Y Antonio Escotado era una persona que yo había llegado a él a través de la economía. Pero él era conocido en España, y es conocido, aunque ya ha fallecido, pero sigue siendo conocido por ello, como el de las drogas, ¿no? Entonces yo de repente dije, ostras, que una persona que yo respeto tanto por esto es una persona que consume drogas asiduamente, lo dice tan abiertamente, está a favor de la legalización, que yo lo estaba, pero no del consumo. Y eso dije, ostras, igual soy yo que tengo un sesgo aquí hacia el tema de drogas, que soy yo el que está equivocado si una persona que yo respeto tanto hace esto. Entonces ya me empecé a leer más sobre él, empecé a educarme más sobre las drogas y tal, empecé a probar y entonces en uno de sus libros narra su experiencia con la ayahuasca y dije, yo esto lo tengo que probar. Y entonces, pues bueno, me informé, ya digo, soy un poco obsesivo, entonces leí todo lo que había que leer en internet sobre la ayahuasca, me vi todos los vídeos posibles que te explicaban la experiencia, hablé con gente que conozco que lo hacía, tengo un colega que casualmente su tío era chamán, lo ha dejado de ser, pero era chamán, entonces conocía a gente que estaba en activo, a otros chamanes en activo, hablé con ellos, hablé con mi antiguo compañero de piso, que también es como yo, y nos fuimos allá a probarla, fueron 2 días, ¿A dónde? en una finca que tienen en Extremadura. Y nada, pues estás ahí al aire libre, fue una experiencia muy buena porque además fue 28 de agosto, o sea, sí, fue finales de agosto, al aire libre, se estaba muy bien, y entonces tú lo que estás es, te tomas primero una liana que hay en el Amazonas, ves tú a saber, o sea, es que cuanto más lo pienso, más increíble me parece que hayan encontrado justo la planta que te permita sintetizar el DMT vía oral, porque de normal si tú tomas DMT vía oral tienes unas enzimas en el cuerpo que hacen que no te haga efecto. Pero si te tomas una liana del Amazonas triturada previamente y luego tomas la ayahuasca, esas enzimas dejan de actuar, entonces sí que te hace efecto el DMT. Entonces, bueno, pues nada, tuvimos la primera noche, fue una grandísima experiencia y sobre todo la primera noche fue muy introspectiva, de conocerme más a mí mismo. Es como si se me desbloqueara toda la cabeza, era como si se me desbloqueara la gran biblioteca, perdón, de Eduardo Blasco, todos los libros sobre mí, todos los recuerdos, podía acceder a todo. Fue bastante interesante. Y luego el segundo día sí que fue mucho más de visiones, de ver cosas. Yo me acordaba que digo, es que estoy convencido que todos los que se dedican al diseño, al arte, a la animación, consumen estas cosas. Porque es que son las mismas cosas que ellos dibujan. O sea, eran animaciones muy similares a las que ves en películas, series, tal. Y digo, es que han cogido inspiración seguro de sesiones que han tenido estos con estas drogas alucinógenas. Y nada, fue una experiencia muy bonita. Sientes cariño a la ayahuasca, la llaman la abuelita. Porque parece que te esté meciendo y sientes el cariño de tu abuela cuando te mece. Y es verdad, sientes un cariño y un amor que por lo menos yo no había sentido nunca, y mira que he sentido cariño y amor, pero es una cosa, bueno, pues al final es parte de la química de ahí, ¿no? Y yo lo que siempre digo, que a la gente le sorprende cuando lo comento, es que
la planta me enseñaba cosas. Yo cuando hablo de la experiencia digo, pues la planta me enseñó esto, la abuelita tal, y la gente dice, ¿cómo que te enseñó? ¿Lo tenías tú? Yo digo, pues para mi sensación no era una cosa que yo tenía y que yo quise ver, sino era una cosa que yo no sé por qué de repente aparecía ahí, que yo no controlaba mis pensamientos, lo que veía, lo que sentía, simplemente me venía y fue una experiencia muy bonita. Era un trip, ese fue un trip bonito y luego hay trips duros, pero bueno, este fue el bonito. Bueno, nos quedamos con el bonito, Nos ¿no? quedamos con el Sí, bonito. sí. Oye, pues muchísimas gracias, por, bueno, lo primero Nada, por recibirnos vosotros aquí, por por invitarme. abrir tanto, porque yo nunca me hubiera imaginado que un profesor de economía acabaría contándonos este trip en Trippers. Totalmente. Espectacular. Bueno, yo fue un poco, siento que fue un poco la herencia que recibí de Escotado, que igual que para mí el escucharle a él hablar tan libremente sobre drogas, sobre su consumo y tal, me abrió las puertas a otro mundo, creo que yo ahora tengo un poco ese deber de Esa responsabilidad, ¿no? quitar el tabú y hablar libremente de mi consumo. vamos. Exacto. Genial. Pues nada, chavales, ahí queda. Conversación top. Gracias, Eduardo. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo, Y nada, chavales. como en casa, vamos. Dejamos toda la información abajo. Suscribiros, likear y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.